Esa noche del viernes, mientras sostenía en mis manos el reloj que había escogido con tanto cuidado, nunca imaginé que mi hijo Emilio lo tomaría, lo miraría con desprecio y diría frente a 80 invitados: «¡Qué regalo ridículo! Eres inútil, mamá». Todavía siento el peso de esas palabras como si hubieran caído sobre mi pecho hace apenas unos minutos. Me llamo Clara Villalobos. Tengo 60 años y esta es la historia que guardé demasiado tiempo porque me daba vergüenza admitir que mi propio hijo, al que di todo, me trató como si yo no valiera nada. Pero hoy voy a contarla completa, porque tal vez alguien necesite escucharla. Todo comenzó 3 semanas antes de su cumpleaños 35. Emilio vivía conmigo en la casa familiar de Polanco, esa misma casa que su padre y yo compramos con años de esfuerzo. Él tenía su propia suite en el segundo piso, usaba mi coche cuando quería y yo seguía cocinando sus comidas favoritas los domingos. Yo pensaba que éramos cercanos, que él me necesitaba tanto como yo a él. Una tarde de abril, mientras regaba las bugambilias del jardín, escuché su voz desde la terraza. Hablaba por teléfono con alguien. Sí, güey. Mi mamá es bien sencilla, no entiende nada de marcas ni de estilo. Seguro me va a regalar algo anticuado para mi cumpleaños. Se rió. Una risa fría que no reconocí. Pero ni modo, tengo que aguantarla. Todavía vivo aquí y uso su dinero. El agua de la manguera siguió corriendo mientras yo me quedé paralizada entre las flores. Mis manos temblaban. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces para revisar el reloj suizo que había apartado para él en la joyería de don Alberto. Era un Longines clásico, elegante, con caja de acero y correa de piel café. Había ahorrado 6 meses de mi pensión para comprarlo. En la caja guardaba también la fotografía antigua, donde Emilio tenía 5 años y me abrazaba en el jardín de mi madre. Él traía puesto el primer reloj de juguete que le regalé. Decía que de grande quería un reloj, de verdad, como el del abuelo. Yo recordaba todo eso, cada detalle, cada promesa de niño. Pero ahora tenía miedo de que ese regalo no fuera suficiente para él. Los días siguientes fueron extraños. Emilio apenas me hablaba. Llegaba tarde por las noches, dejaba su ropa tirada, y cuando yo le preguntaba cómo estaba, me respondía con monosílabos. «Bien, mamá. Luego hablamos. Estoy ocupado». Una mañana, mientras preparaba café, encontré en la mesa del comedor una invitación impresa con letras doradas. Era para su fiesta de cumpleaños. La dirección era de un salón de eventos en Santa Fe. 80 invitados confirmados. No me había dicho nada. Cuando bajó a desayunar, le pregunté con voz tranquila: «Hijo, ¿vas a hacer una fiesta?». Él ni siquiera levantó la vista del celular. «Sí, mis amigos organizaron todo. Va a estar padrísimo». «¿Y yo voy a ir?». Se encogió de hombros. «Obvio. Eres mi mamá». Pero lo dijo como si fuera una obligación, como si yo fuera un trámite que tenía que cumplir. Esa tarde, mientras envolvía el reloj en papel azul marino con un moño plateado, sentí un nudo en la garganta. No era solo un regalo, era todo lo que yo podía darle. Mi amor, mi esfuerzo, mi recuerdo de cuando él me amaba también. La noche de la fiesta, me puse mi vestido gris perla, el que había usado en la boda de mi prima. Me arreglé el cabello. Me puse los aretes de plata que mi madre me heredó. Quería verme bien. Quería que Emilio se sintiera orgulloso de mí. Llegué al salón a las 8. Las luces eran brillantes. Había música alta, mesas con manteles blancos y centros de flores caras. Reconocí a algunos de sus amigos. Ninguno me saludó. Emilio estaba en el centro, rodeado de gente, con una copa en la mano. Vestía traje negro, camisa blanca sin corbata. Se veía guapo, exitoso. Parecía feliz. Cuando me vio, hizo una mueca rápida y vino hacia mí. «Mamá, ya llegaste. Siéntate por allá, ¿sí? Con las tías». Me señaló una mesa al fondo, cerca de la cocina. No dije nada. Solo fui hacia allá y me senté con el regalo en las manos. Pasó 1 hora. Nadie se acercó. Tomé agua mineral. Vi cómo todos reían, bailaban, chocaban copas. Emilio no volteó ni una sola vez hacia mi mesa. Hasta que llegó el momento de los regalos. Pusieron una mesa larga frente a todos. La gente empezó a llevar cajas grandes, bolsas de marcas internacionales, sobres gruesos. Yo esperé, respiré hondo. Me puse de pie y caminé hacia él con mi paquete azul marino entre las manos. La música bajó de volumen. Todos voltearon. Emilio me miró con esa expresión que ahora conozco bien. Fastidio, vergüenza. Le extendí el regalo con una sonrisa. «Feliz cumpleaños, mi amor. Espero que te guste». Él lo tomó sin mirarme a los ojos. Lo desenvolvió despacio, como si no quisiera hacerlo. Cuando vio el estuche del reloj, lo abrió,
Miró el longines durante 3 segundos eternos, y entonces pasó. Levantó la vista, me miró fijamente, y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «¿En serio, mamá? ¿Un reloj de estos? ¡Qué regalo tan ridículo!». Se rió, fuerte, cruel, y luego agregó, todavía sonriendo: «Eres inútil, mamá, completamente inútil». El salón quedó en silencio. 80 personas me miraban. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de seguir, necesito que entiendas algo importante. Emilio no siempre fue así. Hubo un tiempo, años atrás, cuando mi hijo era diferente. Cuando sus ojos brillaban al verme llegar. Cuando corría hacia mí gritando: «¡Mamá!», cada vez que yo regresaba del trabajo. Éramos un equipo, él y yo. Su padre, Roberto, murió cuando Emilio tenía apenas 12 años. Un infarto fulminante mientras jugaba tenis en el club. De un día para otro, quedamos solos. Yo tenía 37 años y un hijo que acababa de perder a su héroe. Recuerdo esas primeras semanas como si fueran ayer. Emilio dormía abrazado a la chamarra de su padre. No hablaba en la escuela, apenas comía. Una tarde lo encontré en el estudio de Roberto, sentado en su silla giratoria, tratando de ponerse sus zapatos de vestir. «Quiero ser como él, mamá», me dijo con lágrimas en los ojos. «Quiero que estés orgullosa de mí». Lo abracé tan fuerte que todavía puedo sentir el olor de su cabello recién lavado. Desde ese día trabajé el doble. Tomé turnos extra en el despacho contable donde trabajaba. Vendí algunas joyas que Roberto me había regalado. Todo para que Emilio pudiera seguir en su escuela privada, para que no le faltara nada, para que no sintiera el vacío de su padre en forma de carencias. Los fines de semana cocinábamos juntos. Él me ayudaba a hacer las tortillas, se manchaba las manos de masa y se reía cuando yo le ponía harina en la nariz. Preparábamos el mole de mi abuela, ese que lleva 28 ingredientes y 3 días de trabajo. «Algún día voy a cocinar esto para mi esposa», decía mientras revolvía la olla. «Y yo voy a estar ahí para enseñarle todos tus secretos», le respondía yo. Él sonreía, una sonrisa limpia, verdadera. Los domingos por la tarde nos sentábamos en el jardín bajo el árbol de aguacate que plantó Roberto el año que nació Emilio. Yo le leía cuentos cuando era pequeño, y cuando creció hablábamos de todo, de sus sueños, de sus miedos, de las chicas que le gustaban en la escuela. «Mamá, tú siempre vas a estar conmigo, ¿verdad?», me preguntó una vez. Tenía 14 años. «Siempre, mi amor, hasta que yo ya no pueda más, y después también». Él recargó su cabeza en mi hombro. «Yo también voy a cuidarte cuando seas viejita, te lo prometo». Guardé esa promesa en mi corazón como un tesoro. Cuando Emilio cumplió 18 años y entró a la universidad, yo estaba tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia de graduación de preparatoria. Él estudiaría Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, lo mismo que su padre. Le compré una laptop nueva, ropa, libros. Cada mes le depositaba dinero extra para que saliera con sus amigos, para que no se sintiera menos que nadie. «Gracias, mamá. Eres la mejor», me decía cada vez, y yo me sentía completa. Los primeros años fueron buenos. Emilio venía a casa los fines de semana, traía a sus amigos, llenaba la casa de risas y música. Yo preparaba comida para todos, y ellos me decían: «Señora Clara, usted cocina delicioso». Emilio me abrazaba por la espalda mientras yo estaba en la estufa. «Huele a hogar, mamá». Esas palabras valían más que cualquier cosa. Pero algo empezó a cambiar cuando él cumplió 25 años. Consiguió su primer trabajo en una empresa de consultoría. Ganaba bien, vestía trajes caros, salía con gente de su nivel. Conoció a Daniela, una chica de familia rica que estudiaba diseño de interiores. Ella venía a casa algunas veces, pero me miraba raro. Como si mi sala no fuera lo suficientemente elegante, como si mis cuadros fueran anticuados. «Clara, ¿nunca has pensado en remodelar?», me preguntó una vez mientras tocaba las cortinas de la sala. «Esto ya se ve muy viejo». Emilio no dijo nada. Yo solo sonreí. «Me gusta así. Tiene recuerdos». Daniela hizo una mueca. Poco después, Emilio empezó a llegar menos. Sus llamadas se hicieron más cortas. Cuando yo le preguntaba si quería comer en casa el domingo, me decía: «No puedo, mamá. Tengo planes». «¿Qué planes, hijo?» «Con Daniela. Con amigos, ya sabes». No, yo no sabía. Un día me atreví a decirle: «Emilio, siento que ya no pasamos tiempo juntos». Él estaba viendo su celular. «Ay, mamá, no exageres. Ya no soy un niño». Tragué saliva. «Lo sé, pero yo soy tu mamá.
Eso nunca cambia. Él suspiró, como si yo fuera una carga. Claro, mamá, claro. Después de esa conversación, traté de no molestarlo tanto, de no ser intensa, como él decía, pero extrañaba a mi hijo. Extrañaba nuestras charlas, nuestras comidas, nuestras risas. La casa se sentía vacía incluso cuando él estaba ahí. Daniela y Emilio terminaron un año después. Él no me contó por qué. Solo llegó una noche con los ojos rojos y se encerró en su cuarto. Toqué la puerta. Hijo, ¿estás bien? Déjame solo, mamá. Preparé su cena favorita. Chilaquiles verdes con pollo deshebrado. Los dejé afuera de su puerta con un vaso de jugo de naranja. A la mañana siguiente, el plato estaba vacío en el pasillo. No hubo un gracias, no hubo nada, pero yo me conformé con saber que al menos había comido, porque eso hacen las madres. Nos conformamos con migajas cuando antes teníamos festines de amor. Pasaron los años. Emilio tuvo más novias, más trabajos, más amigos que nunca conocí. Se volvió distante, frío, ocupado. Yo seguía ahí, esperando, cocinando, limpiando su ropa, pagando los servicios de la casa. Nunca me pidió permiso para quedarse a vivir conmigo después de los 30. Simplemente se quedó. Y yo nunca se lo pedí, porque una parte de mí seguía creyendo que un día mi hijo volvería, que ese niño que me abrazaba en el jardín, que prometió cuidarme cuando fuera viejita, seguía ahí adentro. Hasta esa noche de su cumpleaños, cuando me miró a los ojos frente a 80 personas y me llamó inútil, yo todavía tenía esperanza. Pero las palabras que escuché después de su insulto me mostraron la verdad completa. Y esa verdad dolió más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Después de que Emilio me llamara inútil frente a todos esos invitados, yo esperaba que alguien dijera algo, que alguien me defendiera, que alguien le dijera a mi hijo que estaba equivocado. Pero nadie lo hizo. Los 80 invitados se quedaron en silencio durante 3 segundos que parecieron 3 años. Luego, como si nada hubiera pasado, la música volvió a subir de volumen y la gente siguió con sus conversaciones. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo mi bolsa con manos temblorosas, viendo cómo Emilio dejaba caer el estuche del reloj sobre la mesa de regalos como si fuera basura. Uno de sus amigos, un tipo alto con barba y camisa de marca, se acercó a él riendo. «Ay, güey, tu mamá sí que no captó la onda. Un Longines. ¿En serio?» Emilio se rió también. «Ya sé, carnal. Le dije 1000 veces que no se esforzara, pero ya sabes cómo son las mamás. Siempre creen que con el gesto alcanza. ¿Y qué vas a hacer con eso?» Emilio tomó el estuche sin abrirlo bien y lo metió en una bolsa de plástico que había debajo de la mesa. «No sé, se lo regalo al portero o algo». Mi corazón se hizo pedazos. Caminé hacia la salida sin despedirme. Mis piernas apenas me sostenían. Sentía que todos me veían, que todos sabían que yo era esa madre ridícula, anticuada, que no entendía nada del mundo de su hijo. Cuando llegué al estacionamiento, me subí a mi coche y cerré la puerta. Y ahí, sola en la oscuridad, solté todo el llanto que había estado aguantando. Lloré por mi hijo, por el niño que fue y por el hombre en el que se había convertido. Lloré por mí, por haber sido tan ciega, por haber creído que el amor era suficiente. Lloré por Roberto, por no estar ahí para ver lo que su hijo se había vuelto. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Cuando finalmente pude respirar, miré mi rostro en el espejo retrovisor. Tenía el rímel corrido, los ojos hinchados, el cabello despeinado. Me veía como me sentía, rota. Manejé de regreso a casa en silencio. Las calles de la ciudad estaban iluminadas, había parejas caminando de la mano, familias saliendo de restaurantes. Todos parecían felices, todos menos yo. Cuando llegué, la casa estaba oscura y fría. Entré por la puerta principal y dejé mis zapatos en la entrada. Subí las escaleras despacio, cada escalón me pesaba como si llevara piedras en los hombros. Me senté en mi cama, todavía con el vestido puesto, y miré la fotografía que tengo en mi buró. Es de Emilio a los 8 años, en su primera comunión. Lleva traje blanco, las manos juntas en oración, y me mira con una sonrisa limpia y sincera. «¿Qué te pasó, hijo?», le pregunté a la foto. «¿Cuándo dejaste de quererme?». La fotografía no respondió. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo el techo, escuchando el silencio de la casa. Pensaba en todo lo que había hecho mal, en todas las veces que tal vez lo había sobreprotegido, o mimado demasiado, o no le había enseñado el valor de las cosas. Pero también pensaba en todas las veces que él me había dicho que me amaba, en todas las promesas que me había hecho, en todos los momentos en los que yo creí que éramos un equipo. ¿Todo había sido mentira? Emilio llegó a las 4 de la mañana.
Escuché cómo abrió la puerta principal, cómo subió las escaleras riendo con alguien por teléfono, cómo cerró la puerta de su cuarto sin siquiera pasar por el mío. No vino a pedirme perdón, no vino a explicarme nada, simplemente se fue a dormir como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, yo estaba en la cocina preparando café cuando él bajó. Traía puesta una pijama cara, de esas de marca que cuestan más de 2,000 pesos. Se veía descansado, tranquilo. «Buenos días, mamá», dijo mientras abría el refrigerador. Yo no respondí, solo lo miré. Él sacó un cartón de jugo de naranja, se sirvió un vaso y se sentó en la barra de la cocina con su celular en la mano. Me acerqué despacio. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Emilio», dije con voz temblorosa, «tenemos que hablar». Él ni siquiera levantó la vista del teléfono. «¿De qué, mamá?» «De lo que pasó anoche». Se encogió de hombros. «¿Qué pasó anoche?» No podía creer lo que estaba escuchando. «Me humillaste frente a todos tus invitados. Me llamaste inútil». Finalmente me miró. Sus ojos estaban fríos, indiferentes. «Ay, mamá, no exageres. Fue una broma». «Una broma no se siente así, hijo. Pues entonces eres demasiado sensible». Sentí que algo se rompía dentro de mí. «¿Sensible? Emilio, yo te di ese reloj con todo mi amor. Ahorré 6 meses para comprártelo». Él tomó un sorbo de jugo y suspiró, como si yo fuera una molestia. «Y yo te agradezco el gesto, mamá, pero no es lo que yo quería». «¿Y qué querías?» «Algo mejor, algo de verdad elegante. Mis amigos me regalaron cosas increíbles. Uno me dio un Rolex, mamá. Un Rolex. Yo no tengo dinero para un Rolex, lo sé, y no te estoy pidiendo que lo tengas. Solo digo que, bueno, hubiera sido mejor que no me regalaras nada si no podías dar algo decente». Sus palabras me golpearon como bofetadas. «¿Algo decente?», repetí. «Emilio, ese reloj es hermoso, es clásico, es de calidad. Es viejo, mamá, parece de abuelito. Tu abuelo usaba uno igual». «Exacto, de abuelito». Se levantó de la barra y caminó hacia la sala con el vaso en la mano. Yo lo seguí. «Hijo, no entiendo qué te pasó. Tú no eras así». Él se dejó caer en el sofá y prendió la televisión. «Mamá, la gente cambia. Yo crecí. Tengo otros gustos ahora. No puedes esperar que siga siendo el niñito que abrazaba a su mamá todo el tiempo». «No espero eso. Solo espero respeto. Y yo te respeto», dijo sin mirarme. «Pero también necesito que entiendas que ya no somos iguales. Yo me muevo en otros círculos. Tengo otra vida. Y a veces tus cosas, pues no encajan». «¿Mis cosas no encajan?» «No, mamá. Tus regalos, tu forma de vestir, tu forma de hablar. Todo es muy, no sé, anticuado». Sentí que me faltaba el aire. «¿Te avergüenzo?» Él guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo, con una voz tan casual que me heló la sangre: «A veces sí. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí parada, viendo a ese hombre que ya no reconocía». «Entiendo», dije finalmente, y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y me senté en el borde de mi cama. Las manos me temblaban, el pecho me dolía, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Durante las siguientes semanas, traté de ser invisible. Me levantaba temprano para preparar el desayuno de Emilio, pero lo dejaba en la mesa y me iba antes de que él bajara. Lavaba su ropa sin decir nada. Limpiaba la casa en silencio. Preparaba la cena y la guardaba en tuppers etiquetados en el refrigerador. Yo seguía siendo su madre, seguía cuidándolo, pero ya no esperaba nada a cambio. Él tampoco parecía notar el cambio. Seguía con su rutina. Salía temprano, regresaba tarde, traía amigos a veces, usaba mi coche cuando el suyo estaba en el taller. Pedía que le prestara dinero para emergencias que nunca me explicaba, y yo se lo daba, siempre se lo daba, porque tenía miedo de perderlo por completo. Una tarde, mientras doblaba su ropa recién lavada en su cuarto, encontré papeles sobre su escritorio. Eran estados de cuenta de tarjetas de crédito, todas a mi nombre. Las tomé con manos temblorosas y leí los cargos: restaurantes caros, bares, ropa de marca, viajes, hoteles. Todo sumaba más de 200,000 pesos en los últimos 3 meses. Yo no había hecho ninguno de esos gastos. Bajé corriendo las escaleras. Emilio estaba en la sala viendo una serie en la televisión. «¿Qué es esto?», le pregunté mostrándole los papeles. Él apenas los miró. «Ah, sí, usé tus tarjetas. La mía estaba bloqueada». «¿Usaste mis tarjetas sin preguntarme?» «Mamá, vivimos en la misma casa. No es tan grave. Son 200,000 pesos, Emilio, y yo te los voy a pagar». «¿Cuándo?» «Cuando pueda». «Y mientras tanto», él se levantó del sofá, irritado.
¿Sabes qué, mamá? Ya me tienes harto con tus reclamos. Siempre es lo mismo contigo. Todo te molesta, todo te duele. ¿Por qué no puedes ser como las demás mamás y apoyar a tu hijo sin estar chingando todo el tiempo? Me quedé helada. Yo te he apoyado toda tu vida. Ah, pues parece que no es suficiente, ¿verdad? Porque aquí sigues, contando cada peso que gastas en mí. No cuento el dinero, Emilio. Cuento tu falta de respeto. Él tomó su chamarra del perchero y caminó hacia la puerta. Me voy. No quiero seguir discutiendo contigo. Eres agotadora. Y se fue. Yo me quedé sola en medio de la sala, con esos estados de cuenta en las manos, viendo cómo la puerta se cerraba detrás de él. Esa noche no regresó a dormir, ni a la siguiente. Yo le marqué 20 veces. Dejé mensajes de voz. Le escribí mensajes de texto preguntándole si estaba bien, si necesitaba algo, si quería que fuera por él. No respondió ninguno, hasta que 3 días después, a las 11 de la noche, recibí un mensaje suyo. Estoy bien. Estoy en casa de un amigo. No te preocupes. No me preocupes, decía, como si fuera tan fácil, como si una madre pudiera dejar de preocuparse por su hijo, aunque ese hijo la hubiera lastimado de todas las formas posibles. Regresó una semana después. No tocó la puerta. Usó su llave. Subió directo a su cuarto sin saludar. Escuché música fuerte hasta las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, bajó como si nada. Se sirvió café. Tomó un pan dulce del frutero. Buenos días, mamá. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, con una taza de té que ya se había enfriado. ¿Dónde estuviste?, le pregunté. Ya te dije. Con un amigo. ¿Qué amigo? ¿A poco ahora tengo que darte informes? Soy tu madre, Emilio. Vives en mi casa. Él dejó la taza de café con fuerza sobre la barra. Ah, claro. Tu casa. Siempre es tu casa, ¿verdad? Siempre me lo recuerdas. No te lo recuerdo para lastimarte. Te lo recuerdo porque parece que lo olvidaste. No lo he olvidado, mamá. Pero tampoco voy a vivir pidiendo permiso para todo como si tuviera 15 años. No te pido que pidas permiso. Te pido respeto. Ya te dije que te respeto. Tus acciones dicen lo contrario. Emilio me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía. Y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Sabes qué es tu problema, mamá? Que nunca superaste la muerte de mi papá. Y ahora me quieres tener atado a ti como si yo pudiera reemplazarlo. Pero yo no soy él. Y no voy a vivir mi vida tratando de hacerte feliz. Me quedé sin palabras. Él tomó sus llaves y se fue. Y yo me quedé ahí, sentada en esa cocina llena de recuerdos, preguntándome en qué momento todo se había roto. En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño. En qué momento yo había dejado de ser su mamá para convertirme en un estorbo. Pero la respuesta llegaría pronto, más pronto de lo que yo pensaba, porque hay cosas que una madre puede aguantar, y hay cosas que, aunque duelan, te obligan a despertar. Después de esa conversación, algo cambió en mí. No fue un cambio grande, no fue una decisión consciente, fue más como una rendición silenciosa. Dejé de pelear, dejé de reclamar, dejé de esperar que Emilio volviera a ser el hijo que conocí. Simplemente me convertí en lo que él parecía necesitar. Una madre invisible que estuviera ahí cuando él la necesitara, pero que no molestara cuando no. Los días se volvieron una rutina mecánica. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café, dejaba el desayuno listo, limpiaba la casa aunque Emilio no parecía notarlo, lavaba su ropa, planchaba sus camisas, ordenaba su cuarto cuando él salía. Hacía todo eso sin esperar un gracias, porque ya había aprendido que no llegaría. Una mañana, mientras tendía su cama, encontré debajo de su almohada un sobre manila. Estaba abierto. Por la forma en que estaba colocado, era obvio que no trataba de ocultarlo. Dudé un momento. No me gustaba revisar las cosas de mi hijo. Nunca lo había hecho. Pero algo en mi instinto me decía que necesitaba ver qué había adentro. Saqué los papeles con manos temblorosas. Eran documentos legales, contratos, y en la primera página vi algo que me dejó helada. Solicitud de escrituración de propiedad. Casa ubicada en Polanco, Ciudad de México. Propietario actual: Clara Villalobos. Solicitante de transferencia: Emilio Villalobos. Leí el documento 3 veces para asegurarme de que estaba entendiendo bien. Mi hijo estaba tramitando papeles para quedarse con mi casa. Seguí leyendo. Había copias de mi identificación, de mi acta de nacimiento, del título de propiedad. Todo sacado de mi archivo personal, del cajón de mi escritorio que nunca cerraba con llave porque nunca imaginé que necesitaría hacerlo. Había una nota manuscrita en la esquina del documento, con la letra de Emilio. Preguntar a Lic. Mendoza si es posible acelerar el trámite. Necesito liquidez. Casa vale aprox.
8 millones. 8 millones de pesos. Mi casa valía 8 millones de pesos y mi hijo quería venderla. Me senté en el borde de su cama porque las piernas no me sostenían. El sobre se me cayó de las manos y los papeles se esparcieron por el piso. Respiré hondo. Una vez, dos, tres. Trataba de encontrarle lógica. Trataba de pensar que tal vez había una explicación, que tal vez Emilio tenía alguna razón válida para hacer esto sin consultarme, pero no la había. Mi hijo quería robarme mi casa, la casa que su padre y yo compramos con años de esfuerzo, la casa donde Emilio dio sus primeros pasos, la casa donde celebramos todas nuestras Navidades, la casa donde Roberto murió, la casa que era lo único que me quedaba. Escuché la puerta principal abrirse. Emilio había llegado. Escuché sus pasos en las escaleras. Rápidamente recogí los papeles y los metí de vuelta en el sobre. Lo coloqué debajo de la almohada exactamente como lo había encontrado. Me sequé las lágrimas que no sabía que había derramado y salí de su cuarto justo cuando él llegaba al pasillo. «Mamá, ¿qué hacías en mi cuarto?» «Estaba tendiendo tu cama», me miró con desconfianza. «¿Tendiendo mi cama? Ya te dije que no necesito que hagas eso. Lo sé, pero me gusta que esté ordenado». Él entró a su cuarto y cerró la puerta sin decir más. Yo bajé las escaleras despacio, sosteniéndome del barandal porque sentía que iba a desmayarme. Llegué a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. ¿Qué iba a hacer? ¿Debía confrontarlo? ¿Debía llamar a un abogado? ¿Debía correrlo de la casa? Todas esas opciones pasaron por mi mente como un torbellino. Pero al final no hice nada, porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo completamente. Miedo de quedarme sola. Miedo de admitir que la persona que más había amado en el mundo me estaba traicionando. Así que me tragué ese secreto como me había tragado tantos otros y seguí siendo su madre. Los siguientes días fueron una tortura. Cada vez que Emilio bajaba a desayunar, yo lo miraba y pensaba, ¿cuándo vas a decírmelo? ¿Cuándo vas a tener el valor de decirme que quieres quitarme mi casa? Pero él no decía nada, actuaba normal. Comía lo que yo preparaba, usaba mi coche, veía televisión en mi sala, como si todo estuviera bien, como si no me estuviera apuñalando por la espalda. Una noche, 2 semanas después de encontrar esos documentos, Emilio llegó con una mujer. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché la puerta abrirse y risas, risas de mujer. Me asomé a la sala y vi a una chica joven, de unos 25 años, rubia, con ropa ajustada y tacones altos. Se colgaba del brazo de Emilio como si lo conociera de toda la vida. «Mamá», dijo Emilio cuando me vio, «te presento a Valeria. Valeria, ella es Clara, mi mamá». La chica me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mucho gusto, señora». «Igualmente», respondí. Emilio la llevó directo a la sala. «¿Quieres cenar algo, Vale? Mi mamá cocina bien rico». «Ay, no, amor, ya comí. Además tengo que cuidar la dieta». Se sentaron en el sofá. Él prendió la televisión. Ella se quitó los zapatos y puso los pies sobre la mesa de centro. Mis pies jamás habían estado sobre esa mesa. Yo regresé a la cocina y seguí preparando la cena, aunque ya no tenía hambre. Cada cierto tiempo escuchaba sus risas, sus conversaciones en voz baja, el sonido de sus besos. Me sentí extraña en mi propia casa. Después de un rato, Emilio entró a la cocina. «Mamá, Valeria se va a quedar a dormir». Lo miré sorprendida. «¿A dormir? ¿Aquí?» «Sí, aquí». «¿Algún problema?» «1000 problemas», quise decirle, pero solo dije, «No, ninguno». «Perfecto. Entonces nos vamos al cuarto». Y se fue. Yo me quedé ahí con una cuchara en la mano, viendo cómo mi hijo subía las escaleras con esa mujer que acababa de conocer. Esa noche casi no dormí. Escuchaba ruidos arriba, música, risas, cosas que una madre no debería escuchar en la casa donde crió a su hijo. A la mañana siguiente, Valeria bajó primero. Traía puesta una de las camisas de Emilio y nada más. Caminó a la cocina descalza, abrió el refrigerador como si fuera su casa y sacó un yogurt. «Buenos días», me dijo sin mirarme. «Buenos días». Se sentó en la barra y comió su yogurt mientras veía su celular. No hizo conversación, no preguntó nada, solo estaba ahí, ocupando espacio. Emilio bajó 20 minutos después, recién bañado, oliendo a mi jabón caro que yo guardaba para ocasiones especiales. «¿Ya desayunaste, Vale?» «Sí, mi amor, aunque tu mamá no tiene leche de almendras, solo tiene leche normal». Emilio me miró como si yo hubiera cometido un error imperdonable. «Mamá, la próxima vez compra leche de almendras, ¿va?» Asentí sin decir nada. Valeria se fue después del desayuno. Emilio la acompañó a la puerta. Se despidieron con un beso largo que yo traté de no ver,
Cuando él regresó, yo estaba recogiendo los platos. ¿Te cayó bien, Valeria?, me preguntó. No la conozco, pero te cayó bien, ¿no? Sí, parece simpática. Es increíble. Es modelo. Trabaja para marcas internacionales. Es súper exitosa. Qué bien. Y me quiere. De verdad. No como las otras. Lo miré a los ojos. Quería preguntarle, ¿y tú me quieres a mí? ¿Todavía me quieres aunque estés tramitando papeles para quitarme mi casa? Pero no lo hice. Solo le sonreí y seguí lavando los platos. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Valeria empezó a venir más seguido, 3 veces por semana, luego 4. Luego se quedaba fines de semana completos. Siempre me trataba con esa cortesía fría y distante. Nunca grosera, pero nunca cálida, como si yo fuera la empleada doméstica. Un sábado por la tarde, estaban los dos en la sala viendo una película. Yo pasé con una canasta de ropa limpia. «Señora Clara», me llamó Valeria, «¿me puede traer un vaso de agua con hielo?» Me detuve, la miré. Ella me sonreía esperando. «Claro», dije. Fui a la cocina, preparé el vaso de agua con hielo, se lo llevé. «Gracias», dijo sin mirarme. Emilio ni siquiera volteó. Esa noche, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché voces en el cuarto de Emilio. Hablaban fuerte, discutían. Me acerqué a la puerta y escuché. «No entiendo por qué sigues viviendo aquí, Emilio», decía Valeria. «Ya tienes 35 años, deberías tener tu propio lugar». «Ya sé, pero es complicado». «¿Qué es complicado? Tu mamá te mantiene como si fueras un niño». «No me mantiene. Yo pago mis cosas». «¿Ah, sí? ¿Pagas renta? ¿Pagas servicios?» Silencio. «Eso pensé», continuó Valeria. «Mira, amor, si queremos tener un futuro juntos, necesitas independizarte. Necesitas tu propio espacio. Yo no puedo seguir viniendo a casa de tu mamá». «Lo sé, y lo voy a hacer». «¿Cuándo?» «Pronto. Ya estoy trabajando en eso». «¿Trabajando en qué?» Otro silencio. «En vender esta casa». Mi corazón dejó de latir. «¿Vender la casa?», preguntó Valeria. «¿Es tu casa?» «Técnicamente es de mi mamá, pero mi papá la compró, y yo soy el único heredero. Así que en realidad es mía». «¿Tu mamá sabe que la quieres vender?» «Todavía no, pero no creo que le importe. Total, ella puede rentar algo más pequeño. Ya está grande, no necesita tanto espacio». «¿Y con ese dinero qué vas a hacer?» «Comprarme un departamento en Santa Fe, cerca de tu trabajo. Invertir algo. Empezar mi negocio». «Me parece perfecto, amor. Ya era hora de que te independizaras». Se besaron. Escuché el sonido, y yo me quedé ahí, del otro lado de la puerta, con el alma hecha pedazos. Mi hijo iba a venderme mi casa, iba a dejarme sin nada, y lo peor de todo, lo hacía sin culpa, como si yo no importara, como si mis años de sacrificio no valieran nada. Regresé a mi cuarto en silencio, cerré la puerta, me senté en la cama, y por primera vez en mucho tiempo no lloré, porque había algo más fuerte que la tristeza creciendo dentro de mí, algo que no había sentido en años: claridad. Esa noche saqué de mi closet una caja de zapatos vieja. Adentro guardaba documentos importantes. Encontré el título de propiedad de la casa. Estaba a mi nombre, solo a mi nombre. Roberto y yo habíamos acordado eso desde el principio. Él decía: «Si algo me pasa, quiero que todo esté a tu nombre, para que nadie te pueda quitar nada». Ahora entendía por qué. También encontré mis estados de cuenta bancarios. Tenía algunos ahorros, no mucho, pero algo, y tenía mi pensión mensual de viuda. Podía sobrevivir si era necesario. Guardé todo de vuelta en la caja y la escondí en el fondo de mi closet, detrás de mis abrigos de invierno. Luego me acosté, y por primera vez en semanas dormí tranquila, porque aunque todavía no sabía exactamente qué iba a hacer, una cosa estaba clara: no iba a dejar que mi hijo me robara. No iba a dejar que me tratara como basura. No iba a seguir siendo invisible. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía con mi rutina, pero algo había cambiado por dentro. Observaba más, escuchaba más, tomaba nota mental de cada cosa que Emilio hacía o decía. Una tarde, mientras limpiaba su cuarto, revisé de nuevo el sobre con los documentos. Había nuevos papeles, cotizaciones de departamentos en Santa Fe, todos carísimos, ninguno que él pudiera pagar con su salario. Necesitaba el dinero de mi casa. También encontré mensajes impresos de WhatsApp entre él y el licenciado Mendoza, el abogado que estaba tramitando la transferencia. «Lick, ¿ya avanzó con lo de la casa? Necesito que acelere el proceso. Mi mamá está grande y a veces se confunde. Si firma los papeles pronto, mejor. Mi mamá está grande y a veces se confunde». Esa era su estrategia. Hacerme parecer senil, incapaz de tomar decisiones,
para que nadie cuestionara por qué yo estaba firmando papeles que me quitaban todo. Sentí que la sangre me hervía, pero no dije nada. Guardé todo exactamente como lo encontré, y esperé, porque había aprendido algo en esos meses de dolor y silencio. A veces, la mejor estrategia es dejar que el enemigo crea que ha ganado, hasta que le quitas todo de un solo golpe, y ese golpe estaba cada vez más cerca. 3 semanas después de encontrar esos documentos, sucedió algo que cambió todo. Emilio salió de viaje a Monterrey por trabajo. Iba a estar fuera 5 días. Me lo dijo el lunes por la mañana, mientras yo preparaba café. Mamá, me voy a Monterrey. Regreso el viernes. ¿Viaje de trabajo? Sí, una conferencia. Ya dejé mis maletas listas en mi cuarto. ¿Me las puedes bajar al coche? No me preguntó, me ordenó. Claro, respondí. Se fue sin despedirse, sin un abrazo, sin un cuídate mamá o te marco al llegar. Solo se fue. Yo me quedé sola en esa casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Durante las primeras horas hice mi rutina normal. Limpié la cocina, regué las plantas del jardín, puse una carga de ropa en la lavadora. Pero alrededor del mediodía, algo en mí cambió. Estaba parada frente a la puerta cerrada del cuarto de Emilio, con un trapeador en la mano y pensé, tiene que haber más. Tiene que haber algo que no he visto. Abrí la puerta despacio, como si alguien pudiera escucharme. Entré. Su cuarto estaba desordenado, como siempre. Ropa en el piso, la cama sin tender, vasos sucios en el buró. Pero esta vez no venía a limpiar, venía a buscar la verdad. Empecé con su escritorio. Abrí los cajones uno por uno. Encontré facturas, recibos de restaurantes caros, entradas de conciertos, todo pagado con mis tarjetas de crédito. En el segundo cajón encontré un folder negro. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había más documentos legales, pero estos eran diferentes. Eran contratos de préstamos, 5 préstamos diferentes, todos a mi nombre. Préstamo personal, Banco Santander. Titular, Clara Villalobos. Monto, 150,000 pesos. Préstamo personal, BBVA. Titular, Clara Villalobos. Monto, 200,000 pesos. Seguí leyendo. Los 5 préstamos sumaban más de 800,000 pesos. 800,000 pesos que yo nunca había pedido. 800,000 pesos que alguien había sacado usando mi nombre, mi firma, mi identidad. Y ese alguien era mi hijo. Revisé las fechas. El más antiguo era de 6 meses atrás. El más reciente, de 2 semanas. Todos tenían copias de mi identificación oficial. Todos tenían documentos con una firma que se parecía a la mía, pero que yo sabía que no era mía. Sentí que las piernas me temblaban. Me senté en su silla giratoria, tratando de respirar. ¿Cómo había hecho esto? ¿Cómo había falsificado mi firma? ¿Cómo había sacado todos estos préstamos sin que yo me enterara? Y entonces lo entendí. Los bancos habían mandado notificaciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, pero Emilio siempre llegaba primero al correo. Él revisaba el buzón antes que yo. Él contestaba el teléfono de la casa cuando sonaba. Había estado interceptando toda la información. Había estado ocultándome mi propia vida financiera. Seguí buscando. En el fondo del cajón encontré un sobre café con más papeles. Los saqué. Eran estados de cuenta de un banco que yo no conocía. Una cuenta de inversión a nombre de Emilio Villalobos Entrepreneur Fund. Los números me marearon. Había movimientos de cientos de miles de pesos, depósitos, retiros, transferencias. En la última hoja vi una nota escrita a mano. Inversión inicial, $600,000. Préstamos CV. Inversión proyectada postventa casa, 8,000. ROI esperado, 30% anual. CV. Clara Villalobos. Yo. Mi hijo había usado mi nombre, mi crédito, mi identidad para sacar préstamos que nunca iba a pagar. Y ahora planeaba vender mi casa para financiar su negocio emprendedor. Volví a meter todo en el folder negro exactamente como lo encontré. Seguí revisando. En su closet, detrás de una fila de zapatos caros que yo nunca le había visto usar, encontré una caja de Nike. La abrí esperando encontrar tenis, pero no había tenis. Había dinero. Fajos y fajos de billetes de 500 y 1,000 pesos, organizados con ligas elásticas. Conté rápidamente. Había por lo menos 100,000 pesos en efectivo. ¿De dónde había salido todo ese dinero? Seguí buscando. Debajo de su cama encontré una mochila negra. La abrí. Adentro había una laptop que yo nunca había visto. La saqué y la prendí. No tenía contraseña. La pantalla se iluminó y apareció el escritorio. Estaba lleno de archivos con nombres como Proyecto, VF, Inversiones, 2024, Contactos, Inversionistas.
Abrí uno al azar. Era un plan de negocios. 50 páginas describiendo un startup innovador de tecnología financiera que Emilio supuestamente estaba desarrollando. Leí el resumen ejecutivo. Emilio Villalobos Capital es una firma de inversión especializada en tecnología emergente para el mercado latinoamericano, con un capital inicial de $8 millones. $8 millones. El valor de mi casa. Seguí leyendo. El documento estaba lleno de términos que yo no entendía. Blockchain, fintech, venture capital, seed investment. Pero había una sección que sí entendí perfectamente. Se llamaba Estructura de capital inicial, fuentes de financiamiento, venta de activo inmobiliario familiar, $8.000 MXN, préstamos bancarios bajo nombre de titular familiar, $800.000 MXN capital propio, $50.000 MXN activo inmobiliario familiar, mi casa, titular familiar. Mi hijo había planeado todo esto. No era un impulso, no era un error. Era un plan detallado, calculado, frío. Y yo era solo una herramienta, un medio para conseguir dinero. Cerré la laptop y la guardé de vuelta en la mochila exactamente como la encontré. Mis manos temblaban, el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Salí de su cuarto y bajé las escaleras despacio, sosteniéndome del barandal. Llegué a la sala y me dejé caer en el sofá. Durante horas me quedé ahí, mirando el techo, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Mi hijo era un ladrón, un estafador, un mentiroso, y yo había sido su víctima perfecta, la madre confiada que nunca cuestionaba nada, que siempre creía en él, que siempre lo defendía. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Saqué del refrigerador una jarra de agua de Jamaica que había preparado esa mañana. Me serví un vaso y me lo tomé de un solo trago. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan. Porque ahora que sabía la verdad completa, no podía seguir actuando como si no supiera nada, pero tampoco podía confrontarlo directamente. No todavía, porque si Emilio se daba cuenta de que yo había descubierto todo, podía acelerar sus planes, podía obligarme a firmar papeles, podía volverse peligroso. No, necesitaba ser inteligente, paciente, estratégica. Fui a mi cuarto y saqué mi celular. Busqué en Google cómo proteger una propiedad de fraude. Leí durante horas. Artículos legales, foros, páginas de gobierno. Aprendí que podía poner un aviso de no enajenación en el registro público de la propiedad. Eso evitaría que alguien vendiera mi casa sin mi consentimiento explícito y verificado. Aprendí que podía denunciar el fraude de identidad por los préstamos, que podía solicitar que se cancelaran porque yo nunca los había autorizado. Aprendí que tenía derechos, que tenía opciones, que no estaba indefensa. Al día siguiente, martes por la mañana, me vestí con mi mejor ropa, un traje sastre azul marino que había comprado para el funeral de mi hermana 3 años atrás. Me puse maquillaje, me arreglé el cabello, me vi al espejo. Ya no era la mujer rota que lloraba en su cuarto. Era Clara Villalobos, 60 años, viuda, madre, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a robarme lo que era mío. Tomé mi bolsa y salí de la casa. Mi primera parada fue el banco, el Santander donde teníamos nuestra cuenta familiar desde hacía 20 años. Le pedí a la ejecutiva de cuenta que revisara todos mis productos financieros. Señora Villalobos, veo que tiene una cuenta de cheques, una de ahorros, 2 tarjetas de crédito y... sí, un préstamo personal que sacó hace 4 meses. ¿Un préstamo personal? Sí, por 150,000 pesos. ¿No lo recuerda? No, yo nunca saqué ese préstamo. La mujer frunció el ceño. Tengo aquí la solicitud con su firma, señora. ¿Me la puede mostrar? Me entregó una copia. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, mi CURP, mi RFC y una firma que se parecía a la mía, pero que definitivamente no era mía. Quiero reportar esto como fraude, dije con voz firme. La ejecutiva se puso nerviosa. Señora, esto es muy serio. Necesitaríamos iniciar una investigación. ¿Tiene idea de quién pudo haber hecho esto? Dudé un momento. Decir la verdad significaba admitir que mi hijo era un criminal. Significaba destruir nuestra relación para siempre. Significaba que todos se enterarían de mi vergüenza. Pero quedarme callada significaba perderlo todo. Sí, dije finalmente. Sé quién fue. ¿Quién? Mi hijo. La mujer abrió los ojos con sorpresa, pero se recompuso rápidamente y tomó notas. Entiendo. Esto es más común de lo que piensa, señora. Necesitamos que presente una denuncia formal. Voy a darle los formatos y la guío en el proceso.
Pasé 2 horas en ese banco, llené formularios, di declaraciones, firmé documentos. Cuando salí, sentía que un peso enorme se había quitado de mis hombros. Mi segunda parada fue el registro público de la propiedad. Ahí pedí asesoría sobre cómo proteger mi casa. Un abogado joven me atendió. Le expliqué la situación sin dar muchos detalles. Solo le dije que quería asegurarme de que nadie pudiera vender mi propiedad sin mi autorización explícita. Puede inscribir un aviso preventivo, me explicó. Es gratuito y evita cualquier transacción sin que usted esté presente físicamente con identificación oficial. Tarda unos días en procesarse, pero una vez inscrito, su propiedad queda protegida. ¿Y si alguien ya inició trámites de venta? ¿Hay trámites en proceso? No lo sé. ¿Puede verificar? El abogado revisó en su computadora. Déjeme ver. No, señora Villalobos. No hay trámites pendientes sobre su propiedad. Está limpia. Respiré aliviada. Todavía estaba a tiempo. Quiero inscribir ese aviso preventivo hoy mismo. Perfecto. Voy a necesitar su identificación, su título de propiedad y llenar estos formatos. Pasé otra hora ahí. Cuando terminé, tenía en mis manos un comprobante que decía: aviso preventivo inscrito, fecha de inscripción, fecha, vigencia, indefinida hasta que la titular lo cancele. Mi casa estaba protegida. Nadie podía venderla sin que yo estuviera presente, ni siquiera Emilio. Regresé a casa entrada la tarde. Estaba exhausta física y emocionalmente, pero por primera vez en meses sentía que tenía control sobre mi vida. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, sonó mi celular. Era Emilio. Dudé un momento antes de contestar. «Bueno, mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba normal, casual, como si me importara. «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Bien, bien. La conferencia está interesante. Oye, ¿no has recibido llamadas del banco?» Se me heló la sangre. ¿Del banco? ¿Cuál banco? No sé, cualquiera. Es que dejé pendiente un pago de una tarjeta y a veces marcan a la casa. Mentía. Lo sabía porque ahora yo conocía la verdad. No he recibido ninguna llamada. Ah, perfecto. Si llegan a llamar, no contestes, ¿va? Son bien insistentes esos del banco. Está bien, hijo. Oye, mamá. ¿Sí? ¿Tú estás bien? Te escucho rara. Por un segundo, estuve tentada a decirle todo. A gritarle que sabía lo que había hecho, que sabía que me estaba robando, pero me contuve. Estoy bien, Emilio, solo cansada. Ok, bueno, te dejo. Te marco en unos días. Cuídate. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Y entonces, por primera vez, sonreí. Porque Emilio no sabía que yo ya sabía. No sabía que yo ya había protegido mi casa. No sabía que yo ya había reportado sus fraudes. No sabía que su plan perfecto se estaba desmoronando. Y cuando regresara de Monterrey, iba a encontrarse con una madre muy diferente. Una madre que ya no iba a quedarse callada. Una madre que ya no tenía miedo. Porque yo había descubierto algo importante en esas horas de dolor y búsqueda. Cuando ya no tienes nada que perder, te vuelves peligrosa, y Emilio estaba a punto de descubrir exactamente qué tan peligrosa podía ser su madre. Emilio regresó de Monterrey el viernes por la noche. Yo estaba en la sala leyendo un libro cuando escuché su llave en la puerta. Entró arrastrando su maleta, con el cabello despeinado y ojeras marcadas. Se veía cansado. «Hola, mamá», dijo sin mirarme. «Hola, hijo. ¿Cómo estuvo el viaje?» «Bien, productivo». Dejó la maleta al pie de las escaleras y fue directo a la cocina. Lo escuché abrir el refrigerador, servirse agua, cerrar la puerta. Regresó a la sala con el vaso en la mano. ¿Pasó algo mientras no estuve? Mi corazón latió más rápido, pero mi voz salió tranquila, controlada. No, todo normal. ¿Segura? ¿No vinieron del banco? ¿No llegaron cartas raras? No, Emilio. ¿Por qué lo preguntas? Se encogió de hombros. Por nada, solo curiosidad. Tomó un sorbo de agua y se fue a su cuarto. Yo me quedé ahí, con el libro en las manos, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Todavía no sabía nada. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía con mi rutina normal por fuera, pero por dentro era otra persona. Cada mañana me levantaba con un propósito. Cada noche me acostaba sabiendo que estaba más cerca de la verdad final. El martes recibí una llamada del banco. Era la ejecutiva que me había atendido. «Señora Villalobos, la llamo para informarle que el banco aceptó su reporte de fraude. Vamos a cancelar el préstamo de 150,000 pesos. No tendrá que pagar nada. Además, iniciamos una investigación interna. ¿Y qué pasa con la persona que cometió el fraude?» Hubo una pausa. «Si usted decide presentar una denuncia penal, el banco apoyará con toda la evidencia necesaria. Pero esa decisión es suya, señora». «Entiendo.
Gracias. Colgué el teléfono con las manos temblando. Denunciar penalmente a Emilio significaba que podía ir a la cárcel, significaba destruir su vida, significaba admitir ante el mundo que mi hijo era un criminal. ¿Podía hacer eso? ¿Una madre podía hacer eso? No tenía respuesta todavía. El miércoles, Valeria vino a casa. Llegó al mediodía en un Uber, cargando bolsas de compras de tiendas caras. Emilio no estaba. Había salido a trabajar. Ella tocó el timbre. Yo abrí. «Hola, señora Clara. ¿Está Emilio?» «No. Salió. No me dijo a qué hora regresa». «Ay, qué fastidio. Me dijo que podía venir. Bueno, ¿puedo esperarlo adentro?» Quise decirle que no, que esta era mi casa y ella no tenía derecho a entrar cuando quisiera, pero me contuve. «Pasa». Entró como si fuera su hogar. Dejó las bolsas en la sala, se quitó los zapatos, se tiró en el sofá. «¿Me puede traer un agua, señora?» Esa palabra, puede, no era una pregunta, era una orden disfrazada de cortesía. Fui a la cocina. Saqué una botella de agua del refrigerador. Se la llevé. «Gracias», dijo sin mirarme, con los ojos en su celular. Me senté en el sillón individual frente a ella. Tomé mi libro. Fingí leer, pero en realidad la estaba observando. Valeria era bonita, joven, segura de sí misma. Vestía ropa de marca. Su bolsa era un Louis Vuitton auténtico que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses de pensión. Sus uñas estaban perfectamente arregladas. Su cabello, recién peinado en el salón. Ella representaba todo lo que Emilio quería ser. Exitosa, glamorosa, parte de un mundo que yo no entendía. Después de unos minutos, me miró. «Señora Clara, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Usted nunca ha pensado en mudarse a un lugar más pequeño?» «Digo, esta casa es enorme para una sola persona». Sentí que la sangre me hervía, pero mi voz salió calmada. «No estoy sola. Vivo con mi hijo». «Sí, pero Emilio ya está grande. Tarde o temprano se va a ir, y usted se va a quedar aquí sola en esta casa enorme. ¿No le da miedo?» «No. Esta es mi casa. La compré con mi esposo hace muchos años. Tiene recuerdos, tiene historia». Valeria hizo una mueca. «Los recuerdos no pagan la luz, señora, ni el agua, ni el mantenimiento. Una casa así debe costar mucho dinero mantenerla. Me las arreglo». Bueno, yo solo digo que sería más práctico vender y comprar algo más chico, más moderno. Y con lo que le sobre puede invertirlo, hacer que su dinero crezca. Ahora entendía. Valeria no estaba haciendo conversación casual. Estaba tanteando, tratando de convencerme de que vender mi casa era buena idea. Emilio la había mandado. «Valeria», dije mirándola directamente a los ojos, «yo sé que tú y Emilio tienen planes. Sé que quieren que yo venda esta casa». Se puso pálida. «¿Qué? No, señora, yo no». «No finjas. Escuché su conversación hace semanas. Sé todo». Se quedó callada. Por primera vez desde que la conocí, no sabía qué decir. «Y quiero que le digas algo a Emilio de mi parte», continué. «Esta casa no está en venta. Nunca lo va a estar. Y si él intenta venderla sin mi permiso, va a tener problemas muy serios». Valeria se levantó del sofá. Tomó sus bolsas rápidamente. «No sé de qué habla, señora. Yo solo vine a ver a Emilio». «Claro. Y ya puedes irte». «No es necesario que lo esperes». Salió de la casa sin despedirse. Cerré la puerta detrás de ella y me recargué contra la madera. Me temblaban las manos, pero también sonreía, porque acababa de hacer algo que nunca había hecho: defenderme. Esa noche Emilio llegó furioso, subió las escaleras como tormenta y entró a mi cuarto sin tocar. «¿Qué le dijiste a Valeria?» Yo estaba sentada en mi cama leyendo. «Buenas noches, Emilio». «¿Qué le dijiste?» «Está llorando. Dice que la corriste de la casa». «No la corrí. Le dije que podía irse si quería». «¿Por qué?» «Porque estaba incómoda con la conversación que estábamos teniendo». «¿Qué conversación?» Lo miré directamente. «Sobre mis planes de vender esta casa, o más bien, sobre tus planes de que yo venda esta casa». Se quedó helado. «No sé de qué hablas». «Sí sabes». «Mamá, Valeria está confundida. Ella, Emilio, basta». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Él se calló. Me levanté de la cama y caminé hacia él. «Sé que quieres vender mi casa. Sé que sacaste préstamos a mi nombre. Sé que tienes un plan de negocios que usa mi propiedad como capital inicial. Sé todo». La expresión de su cara cambió. De la furia pasó a la sorpresa, luego al miedo, luego a algo más oscuro. «¿Revisaste mis cosas? Vivo aquí, Emilio. Es mi casa. Eso no te da derecho a meterte en mi cuarto. Y tú no tienes derecho a robarme». La palabra quedó flotando en el aire como un cuchillo. «Robar». Emilio apretó la mandíbula. «No te estoy robando. Es dinero familiar. Es mi herencia. Tu herencia será cuando yo muera. Mientras esté viva,
Todo esto es mío. Papá trabajó por esta casa también, y papá me la dejó a mí, porque confiaba en que yo sabría qué hacer con ella. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí hasta que te mueras sola y olvidada? Sus palabras dolieron, pero ya no me rompían. Tal vez la venda algún día, pero será mi decisión, no la tuya. Soy tu hijo, tu único hijo. Todo lo que tienes debería ser mío. Todo lo que tengo te lo di durante 35 años. Te di comida, techo, educación, amor. Te di todo lo que pude y más. ¿Y sabes qué recibí a cambio? Se quedó callado. Desprecio, humillación, robo, mentiras. No exageres, mamá. ¿Exagerar? Me llamaste inútil frente a 80 personas. Tiraste mi regalo como si fuera basura. Falsificaste mi firma para sacar préstamos que nunca te autoricé. Planeaste venderme mi casa sin decirme nada. ¿Qué parte de eso es exageración? Emilio caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. ¿Sabes qué es tu problema, mamá? Que nunca me dejaste crecer. Siempre quisiste tenerme aquí, controlado, dependiendo de ti. Porque si yo me iba, tú te quedabas sola. Y eso te daba terror. Tienes razón, dije. Tenía terror de quedarme sola. Por eso aguanté todo lo que me hiciste. Por eso me quedé callada cuando me lastimabas. Porque prefería tenerte aquí, aunque me trataras mal, a perderte. Me miró con sorpresa. Pero ya no tengo miedo, Emilio, porque descubrí algo. Ya estoy sola. Llevo años sola. Porque el hijo que yo amaba, ese niño que me abrazaba en el jardín y prometía cuidarme, ese niño murió hace mucho tiempo. Y en su lugar quedó un hombre que no reconozco. Se quedó parado en el marco de la puerta, sin saber qué decir. Los préstamos ya los reporté como fraude, continué. El banco los va a cancelar. Y puse un aviso preventivo en el registro público de la propiedad. Nadie puede vender esta casa sin que yo esté presente. Ni siquiera tú. Su rostro se puso rojo de ira. ¿Hiciste qué? Protegí lo que es mío. Eres una maldita egoísta. Yo necesito ese dinero. ¿Para qué? ¿Para tu negocio que ni siquiera existe? ¿Para impresionar a Valeria? ¿Para seguir viviendo una vida que no puedes pagar? Es mi futuro. Y esta es mi vida. Nos quedamos mirándonos. Dos extraños. Dos enemigos. Él fue el primero en romper el silencio. ¿Sabes qué? Me voy. No quiero estar en esta casa ni un minuto más. Perfecto. La puerta está abierta. Y no voy a regresar. También perfecto. Esperé que saliera. Esperé que se fuera a su cuarto, empacara y se marchara. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, parado, respirando fuerte. Y entonces dijo algo que no esperaba. ¿De verdad me vas a dejar ir? Su voz sonó diferente, más pequeña, más vulnerable. Por un segundo vi al niño que fue, al niño que tenía miedo de quedarse solo. Y una parte de mí quiso abrazarlo. Quiso decirle que todo iba a estar bien, que lo perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero entonces recordé todo. El insulto en su cumpleaños, los préstamos fraudulentos, sus palabras crueles, su plan de dejarme sin nada. Y entendí que no podía salvarlo, que él tenía que salvarse a sí mismo. Sí, dije finalmente, te voy a dejar ir. Algo cambió en su mirada, una mezcla de tristeza, rabia y resignación. Está bien, dijo. Mañana vengo por mis cosas. Salió de mi cuarto y cerró la puerta. Me senté en el borde de mi cama y dejé que las lágrimas corrieran, porque aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque sabía que no podía seguir siendo víctima de mi propio hijo, dolía. Dolía soltar al niño que amé con todo mi corazón. Dolía aceptar que el hombre en el que se convirtió ya no me amaba. Dolía entender que a veces el amor de una madre no es suficiente para salvar a un hijo de sí mismo. Lloré por horas. Y cuando ya no me quedaban lágrimas, me levanté, me lavé la cara y me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos e hinchados, mi cabello despeinado, mi rostro cansado. Pero también vi algo más. Vi fuerza, vi dignidad. Vi a una mujer que había decidido no ser víctima nunca más. A la mañana siguiente, Emilio bajó con 3 maletas grandes. Yo estaba en la cocina preparando café. No hablamos. Él cargó las maletas hasta su coche. Hizo 3 viajes. En ninguno me miró. Cuando terminó, entró una última vez. Se paró en la entrada de la cocina. Mamá, lo miré esperando. Voy a conseguir ese dinero de otra forma. Voy a construir mi negocio. Y cuando sea exitoso, te vas a arrepentir de no haberme apoyado. No era una disculpa, era una amenaza. Espero que lo logres, Emilio, dije con sinceridad. De verdad lo espero, pero no a costa de destruirme a mí. Él no respondió. Tomó las llaves de mi coche de la mesa. Las llaves, dije extendiendo mi mano. ¿Qué? Ese coche es mío. Las llaves, por favor. Lo pensó un momento. Luego las dejó caer sobre la mesa con fuerza.
También sacó de su cartera las tarjetas de crédito que estaban a mi nombre. Toma, ya no las necesito. Las dejó junto a las llaves y se fue. Escuché el motor de su coche encenderse, escuché el portón automático abrirse, escuché cómo se alejaba por la calle, y luego, silencio, un silencio profundo, completo, absoluto. Me quedé parada en la cocina, rodeada de ese silencio, sintiendo cómo mi vida cambiaba para siempre. Mi hijo se había ido, y aunque me dolía, aunque sentía que una parte de mí se había roto, también sentía algo más, alivio. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los primeros días después de que Emilio se fue, fueron los más extraños de mi vida. La casa estaba en silencio, un silencio que nunca había experimentado. No había música fuerte a las 3 de la mañana, no había puertas que se azotaban, no había voces discutiendo por teléfono, no había ropa tirada en el pasillo, solo silencio. Y yo. Las primeras mañanas me levantaba por costumbre a las 6, preparaba café para 2, y luego recordaba que estaba sola, que ya no tenía que preparar el desayuno de nadie, que ya no tenía que lavar ropa de nadie, que ya no tenía que caminar en silencio para no despertar a nadie. Era libre. Pero la libertad se sentía rara, vacía, pesada. El sábado, una semana después de que Emilio se fuera, estaba regando las bugambilias del jardín cuando escuché el timbre. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Era Valeria. Traía lentes oscuros, aunque estaba nublado. Su cara se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. «Señora Clara», dijo con voz temblorosa. «¿Puedo pasar?» Dudé un momento. «¿Qué necesitas, Valeria?» «Hablar con usted, por favor, solo 5 minutos». Algo en su voz me hizo abrir la puerta. Entramos a la sala. Ella se sentó en el borde del sofá, nerviosa, retorciendo las manos. Yo me senté frente a ella y esperé. «No sé cómo empezar», dijo finalmente. «Por el principio siempre funciona». Respiró hondo. «Emilio y yo terminamos». No me sorprendió. «¿Cuándo?» «Hace 3 días. Yo no sabía nada, señora. No sabía que él le estaba robando. No sabía de los préstamos. No sabía que quería vender su casa sin su permiso». «¿De verdad no sabías?» Me miró a los ojos por primera vez. «Le juro que no. Yo pensaba que esta casa era de él también, que era herencia de su papá. Él me dijo que usted estaba de acuerdo en venderla, que era decisión de los dos». Mintió, lo sé, y cuando me enteré de la verdad, me di cuenta de quién era realmente. Sacó un pañuelo desechable de su bolsa y se limpió los ojos debajo de los lentes. «Después de que usted me confrontó ese día, fui a buscarlo. Le pregunté qué estaba pasando. ¿Y él? Él me dijo que usted estaba vieja, que estaba confundida, que no entendía cómo funcionaban los negocios modernos». «Claro», pero algo no me cuadraba. Así que investigué. Hablé con amigos que trabajan en bancos, les pedí que verificaran algunas cosas y descubrí que Emilio tiene deudas por todos lados, tarjetas de crédito a tope, préstamos personales que no ha pagado, dinero que debe en restaurantes, bares, clubs. ¿Cuánto? Más de 1 millón de pesos. Se me cortó la respiración. ¿1 millón? Sí. Y todo ese dinero que supuestamente estaba invirtiendo en su negocio. No existe ningún negocio, señora Clara. Solo existen deudas, vacaciones caras, ropa de marca, fiestas. Él vivía una vida que no podía pagar, y cuando se le acabó el crédito, decidió usar el suyo, y luego su casa. Me recargué en el respaldo del sillón, tratando de procesar la información. Mi hijo no solo era un ladrón, era un mentiroso compulsivo, un estafador, un hombre que vivía de apariencias mientras se hundía en deudas. ¿Por qué me cuentas esto, Valeria? Ella se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos, hinchados, porque cuando le reclamé, cuando le dije que lo que le estaba haciendo a usted estaba mal, él me dijo algo horrible. ¿Qué te dijo? Dijo, mi mamá es vieja. ¿Le quedan qué? ¿10 años de vida? Tal vez menos. ¿Para qué necesita esa casa tan grande? Es mejor que yo la use ahora que estoy joven, que tengo planes, que tengo futuro. Ella ya vivió su vida. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Cuando escuché eso, continuó Valeria, me di cuenta de que no lo conocía, que el hombre del que me había enamorado no existía. Era solo una máscara, y debajo había alguien frío, calculador, capaz de destruir a su propia madre por dinero. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento mucho, señora Clara. Siento haberla tratado mal. Siento haber sido parte de esto sin saberlo. Siento haber creído en él. La miré durante un largo momento. Podría haberla odiado. Podría haberle gritado que se fuera de mi casa y nunca regresara, pero no lo hice, porque vi en ella lo que yo había sido durante años, alguien que amaba a Emilio
y que fue traicionada por ese amor. Te creo, dije finalmente. ¿De verdad? Sí, porque yo también caí en sus mentiras durante 35 años. No eres la única. Valeria se levantó del sofá. Vine a decirle algo más. Emilio me buscó ayer. Me pidió dinero prestado. 50,000 pesos. Dijo que era urgente, que tenía una oportunidad de negocio que no podía dejar pasar. ¿Y se lo diste? No. Le dije que no tenía esa cantidad, pero estoy segura de que va a seguir buscando gente que le preste. Va a seguir estafando. Lo sé. ¿Va a denunciarlo? Era la pregunta que yo me había hecho 1000 veces en los últimos días. No lo sé todavía. Valeria caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Señora Clara, usted merece algo mejor que esto. Merece paz, merece descansar. No deje que él le quite eso. Y se fue. Me quedé sentada en la sala durante horas, pensando en sus palabras. Ya vivió su vida. Eso había dicho Emilio. Como si mi vida hubiera terminado. Como si ya no tuviera derecho a mis propias cosas. Como si por ser mayor, por ser su madre, debiera sacrificarme para que él pudiera tener lo que quisiera. Pero tenía 60 años, no 80, no 90, 60. Podía vivir 20 años más, 30, si tenía suerte. ¿Y esos años no valían? ¿No merecían ser vividos con dignidad? ¿Con mis propios recursos? ¿En mi propia casa? Por primera vez sentí rabia. No tristeza, no dolor, rabia pura. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta las 3 de la madrugada. Finalmente me levanté, me puse una bata y bajé a la cocina. Preparé té de manzanilla. Me senté en la mesa del comedor con mi taza caliente entre las manos, y entonces vi mi celular sobre la mesa. Lo tomé. Busqué el número de mi hermana Patricia. Patricia vivía en Guadalajara. Teníamos 3 años sin hablar. Nos habíamos distanciado después de una tonta discusión sobre la herencia de mi madre. Pero en ese momento necesitaba hablar con alguien de mi familia, con alguien que me conociera desde antes de ser solo la mamá de Emilio. Marqué. Contestó al tercer timbrazo con voz adormilada. Bueno, Patricia. Soy Clara. Silencio. Clara, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Son las 3 de la mañana. Sí. No. No lo sé. ¿Qué tienes? Me asustaste. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, solté todo. Le conté sobre el cumpleaños de Emilio, sobre los préstamos fraudulentos, sobre el plan de vender mi casa, sobre Valeria, sobre todo. Hablé durante media hora sin parar. Patricia no me interrumpió ni una sola vez, solo escuchó. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego escuché su voz, firme y clara. Clara, necesitas denunciarlo. Ya, es mi hijo, es un delincuente. Patricia, no, escúchame. Yo sé que lo amas, sé que es tu hijo, pero lo que te hizo es un delito. Y si no lo detienes ahora, va a seguir haciéndolo. Va a encontrar a otras personas a quienes robar, a otras madres, a otras Valerias. Pero si lo denuncio, puede ir a la cárcel. Y eso sería culpa de él, no tuya. Tú no le pusiste una pistola en la cabeza para que falsificara tu firma. Tú no lo obligaste a sacar préstamos a tu nombre. Él tomó esas decisiones. Él tiene que pagar las consecuencias. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, Patty. Lo sé, hermana. Pero tienes que ser fuerte, por ti, por tu futuro, por todas las mujeres que han sido traicionadas por sus propios hijos y se han quedado calladas por miedo. Respiré hondo. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si no lo haces y él regresa en 6 meses a intentarlo de nuevo? ¿Y si la próxima vez logra robarte la casa? ¿Y si terminas en la calle? Tenía razón. Piénsalo, continuó Patricia. Duerme un poco. Y mañana, si decides denunciarlo, yo voy para allá. No vas a estar sola en esto, te lo prometo. Gracias, Patty. Te quiero, hermana. Siempre te he querido, aunque no nos hayamos hablado. Yo también te quiero. Colgamos. Me terminé el té ya frío y subí a mi cuarto. Esta vez sí pude dormir. Al día siguiente, lunes, me levanté temprano. Me vestí con mi traje azul marino. Me puse maquillaje. Me arreglé el cabello. Me vi al espejo. Ya no era la mujer quebrada que lloraba en su cuarto. Era Clara Villalobos, y tenía una decisión que tomar. Tomé mi bolsa y salí de la casa. Mi destino era la agencia del Ministerio Público. El trayecto me tomó 40 minutos en Uber. Durante todo el camino, mi corazón latía rápido. Mi mente me gritaba que me regresara, que no lo hiciera, que era mi hijo, pero también recordé sus palabras. Ya vivió su vida. Recordé cómo me llamó inútil. Recordé cómo planeó dejarme en la calle. Y seguí adelante. Llegué a la agencia. Era un edificio gris, frío, lleno de gente triste esperando su turno. Me formé en la fila. Cuando llegó mi turno, una mujer de mediana edad con lentes me atendió. ¿En qué le puedo ayudar, señora? Respiré hondo.
Vengo a presentar una denuncia por fraude y falsificación de documento. ¿Sabe quién cometió el delito? Otra respiración profunda. Sí, mi hijo. La mujer levantó la vista sorprendida, pero se recuperó rápido y tomó notas. Entiendo. ¿Puede darme los detalles? Durante 2 horas le conté todo. Le mostré los documentos del banco, las copias de los préstamos, los estados de cuenta, todo. Ella escribió cada detalle con paciencia. Esto es suficiente para abrir una carpeta de investigación, dijo finalmente. El Ministerio Público va a citar a su hijo para que rinda declaración. Si se comprueba el fraude, puede enfrentar de 3 a 9 años de prisión. Las palabras me cayeron como piedras. 3 a 9 años. Mi hijo, en prisión. ¿Quiere proceder con la denuncia?, preguntó la mujer. Mi mano temblaba sobre la mesa. Pensé en todo, en el niño que fue, en el hombre en el que se convirtió, en sus risas de infancia, en sus insultos de adulto, en el reloj que le regalé con amor, en los préstamos que sacó con mi nombre, en las promesas que me hizo, en la traición que planeó. Y entonces pensé en mí, en mis 60 años, en mis años por vivir, en mi casa, en mi dignidad, en mi derecho a existir sin ser destruida. Sí, dije finalmente, quiero proceder. La mujer me entregó los papeles. Los firmé uno por uno con mano temblorosa pero firme. Cuando salí de la agencia, eran las 2 de la tarde. El sol brillaba. La ciudad seguía su ritmo normal. La gente caminaba por las calles sin saber que yo acababa de hacer lo más difícil de mi vida. Acababa de denunciar a mi propio hijo. Me senté en una banca del parque que estaba frente a la agencia y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por todo lo que nunca iba a recuperar. Lloré por el niño que amé y que ya no existía. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había dejado de ser víctima. Finalmente me había defendido. Finalmente había dicho, no, esto no está bien, y no voy a permitirlo. Mi celular sonó. Era Patricia. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Rota, pero también liberada. Eso es normal. Hiciste lo correcto, Clara. Lo difícil, pero lo correcto. ¿Tú crees? Estoy segura. Nos quedamos en silencio por un momento. Llego mañana en la tarde, dijo Patricia. Me voy a quedar contigo unos días. No quiero que estés sola. Gracias, hermana. Para eso estamos. Esa noche, de regreso en mi casa, caminé por todas las habitaciones. Entré al cuarto de Emilio. Estaba vacío, excepto por algunos muebles. Ya no olía a su loción. Ya no había ropa tirada. Ya no había rastro de él. Me senté en su cama vacía, y por primera vez en meses no sentí dolor al estar ahí. Sentí paz. Una paz extraña, melancólica, pero real. Porque aunque había perdido a mi hijo, aunque nuestra relación probablemente nunca se iba a reparar, aunque enfrentaría meses difíciles de proceso legal y emocional, había ganado algo más importante. Me había ganado a mí misma de vuelta. Había recuperado mi voz, mi dignidad, mi vida, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la iba a quitar nunca más. Patricia llegó al día siguiente, en un vuelo de mediodía. La fui a recoger al aeropuerto. Cuando la vi salir de la sala de llegadas con su maleta pequeña, me di cuenta de cuánto la había extrañado. Nos abrazamos durante largo rato. Ella olía a la misma loción floral que usaba desde que éramos niñas. Su abrazo era fuerte, protector, como el de una hermana mayor, aunque yo le llevaba 2 años. Aquí estoy, me susurró al oído, y solo con esas 2 palabras me sentí menos sola. De regreso a casa, Patricia no preguntó mucho. Solo puso su mano sobre la mía, mientras yo manejaba y me dejó ser. Cuando llegamos, le mostré la casa. Hacía años que no venía, desde el funeral de Roberto, para ser exactos. Se ve igual, dijo mirando la sala. Todavía puedo ver a Roberto sentado en ese sillón leyendo el periódico. Yo también. Y puedo ver a Emilio de niño corriendo por esas escaleras. Su voz se quebró un poco al decir su nombre. Lo siento mucho, Clara. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Yo también. Le preparé la habitación de huéspedes. Esa noche cenamos juntas en la cocina. Preparé pozole, el platillo favorito de Patricia desde que éramos niñas. Mientras comíamos, ella me contó de su vida, de su esposo, de sus 3 hijos ya grandes, de su trabajo como maestra de primaria, de lo tranquila que era Guadalajara comparada con la Ciudad de México. No mencionó a Emilio, no mencionó la denuncia, solo habló de cosas normales, cotidianas, reconfortantes, y yo necesitaba eso. Necesitaba recordar que la vida seguía, que había cosas más allá del dolor. Al tercer día de que Patricia estaba conmigo, llegó una citación del Ministerio Público. Me la entregó un oficial. El sobre era blanco, oficial,
con sellos y firmas. Lo abrí con manos temblorosas. Citatorio, asunto, carpeta de investigación 2674-2024. Se cita a la C. Clara Villalobos a comparecer el día viernes 18 de octubre a las 10:00 horas para ratificar su denuncia y ampliar declaración. Patricia leyó el documento sobre mi hombro. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Puedes? Para eso vine. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Patricia y yo nos vestimos formales. Yo con mi traje azul marino, ella con un vestido gris y un saco negro. Parecíamos abogadas, o tal vez parecíamos dos mujeres tratando de verse más fuertes de lo que se sentían. Llegamos a la agencia a las 9:30. Nos hicieron pasar a las 10 en punto. El agente del Ministerio Público era un hombre de unos 40 años, con lentes y corbata. Se veía cansado pero profesional. Señora Villalobos, buenos días. Soy el agente Pérez. Voy a llevar su caso. Buenos días. Ella es mi hermana, Patricia, dije señalándola. ¿Puede quedarse conmigo? Por supuesto. Nos sentamos frente a su escritorio. Bien, señora. He revisado su denuncia y los documentos que aportó. Tengo que decirle que tiene un caso sólido. Las firmas falsificadas son evidentes. Los bancos ya confirmaron que usted no solicitó esos préstamos, y el intento de transferencia de propiedad sin su consentimiento está documentado. ¿Qué sigue? Vamos a citar a su hijo para que rinda declaración. Si él acepta los cargos, puede haber un acuerdo reparatorio. Si no, el caso va a juicio. ¿Acuerdo reparatorio significa que no va a prisión? Depende. En casos de fraude entre familiares, especialmente cuando el acusado es hijo de la víctima, los jueces suelen ser más flexibles. Pero él tendría que devolver todo el dinero, pagar una multa y posiblemente cumplir con trabajos comunitarios o prisión preventiva. ¿Y si va a juicio? Si se demuestra su culpabilidad y con la evidencia que tenemos es casi seguro, puede enfrentar de 3 a 9 años de prisión efectiva. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir si quiero seguir adelante?, pregunté. El agente me miró sorprendido. Señora, usted ya presentó la denuncia. El proceso ya comenzó. La única forma de detenerlo es retirando la denuncia, y solo puede hacer eso antes de que su hijo sea formalmente imputado. Una vez que lo citemos y rinda declaración, el proceso continúa, aunque usted quiera retirarse. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cuándo lo van a citar? Esta semana. Probablemente en los próximos 3 días. 3 días. Solo tenía 3 días para decidir si realmente quería que mi hijo enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Salimos de la agencia en silencio. Patricia manejó de regreso porque yo no podía. Mis manos temblaban demasiado. Cuando llegamos a casa, me desplomé en el sofá. No puedo hacerle esto, dije con voz quebrada. No puedo mandarlo a la cárcel. Patricia se sentó a mi lado. Clara, mírame. Levanté la vista. ¿Qué hizo Emilio cuando te robó? ¿Pensó en ti? ¿Se preocupó por lo que te iba a pasar? No. ¿Y cuándo planeó venderte la casa y dejarte sin nada? ¿Pensó en dónde ibas a vivir? No. ¿Y cuando te llamó inútil frente a 80 personas? ¿Le importó cómo te sentías? No. Entonces, ¿por qué tú tienes que protegerlo ahora? Porque soy su madre. Exacto. Eres su madre. No eres su cómplice. No eres su encubridora. Eres su madre. Y a veces, ser madre significa dejar que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus acciones, aunque duela, aunque nos destroce, porque esa es la única forma en que pueden aprender. ¿Y si no aprende? ¿Y si solo me odia más? Entonces, esa será su decisión. Pero al menos tú sabrás que hiciste lo correcto, que no permitiste que siguiera destruyéndote, que no permitiste que siguiera destruyéndose a sí mismo. Me quedé callada durante largo rato. Patricia tenía razón, pero el corazón no entiende de razones. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta las 4 de la mañana. Finalmente me levanté, me puse una bata y bajé a la cocina. Saqué del refrigerador una jarra de agua. Me serví un vaso. Y entonces vi sobre la mesa del comedor el sobre con la citación. Lo tomé, lo leí de nuevo. Y entonces hice algo que no había hecho en semanas. Oré. No era una persona muy religiosa. Roberto y yo íbamos a misa en Navidad y Pascua, pero eso era todo. Pero esa noche necesitaba algo más grande que yo. Algo que me dijera qué hacer. Cerré los ojos y hablé en voz baja. Dios, si estás ahí, si me escuchas, necesito ayuda. Necesito saber si lo que estoy haciendo está bien. Necesito una señal, porque estoy perdida y tengo miedo y no sé si voy a poder vivir con esta decisión. Esperé. El silencio de la casa me respondió. Pero entonces, en ese silencio, escuché algo. No fue una voz. No fue nada místico o milagroso. Fue un recuerdo.
La voz de Roberto. Estábamos en este mismo comedor, 12 años atrás, cuando Emilio había reprobado el semestre en la universidad. Yo quería hablar con sus profesores, arreglar las cosas, encontrar una solución, y Roberto me dijo: Clara, amor, tienes que dejarlo caer, tienes que dejar que se estrelle, porque si siempre lo atrapas antes de que toque el piso, nunca va a aprender a levantarse solo. Pero es nuestro hijo, le respondí entonces. Precisamente por eso, porque lo amamos, tenemos que dejarlo aprender. Abrí los ojos. Roberto siempre fue más sabio que yo. Él sabía que proteger a Emilio de todo no era amor. Era debilidad disfrazada de amor. Y yo había pasado 35 años confundiendo las dos cosas. Regresé a mi cuarto. Esta vez sí pude dormir. Al día siguiente, sábado, sonó mi celular a las 11 de la mañana. Era un número desconocido. Contesté con precaución. ¿Bueno? ¿Mamá? Era Emilio. Mi corazón se detuvo. ¿Emilio? Sí, soy yo. Te llamo desde el teléfono de un amigo. El mío se quedó sin saldo. Claro, sin dinero ya no podía pagar ni su teléfono. ¿Qué necesitas? Hubo una pausa larga. Necesito hablar contigo. Estamos hablando. No, en persona. ¿Puedo ir a la casa? Dudé. Patricia me miraba desde la sala haciendo gestos de no, no lo dejes venir. Pero algo en su voz sonaba diferente. Menos arrogante, más vulnerable. ¿Para qué quieres venir? Para disculparme. Las palabras me tomaron por sorpresa. ¿Disculparte? Sí, sé que la cagué. Sé que te lastimé, y quiero pedirte perdón. Y también necesito decirte algo importante. ¿Qué cosa? No puedo decírtelo por teléfono. Por favor, mamá, dame una oportunidad. Patricia negaba con la cabeza vigorosamente, pero yo pensé, si no lo dejo venir, siempre me voy a preguntar qué quería decirme. Siempre me voy a preguntar si perdí la última oportunidad de arreglar las cosas. Está bien, dije finalmente. Puedes venir, pero mi hermana Patricia está aquí. Y ella va a estar presente en la conversación. Me parece bien. Voy para allá. Gracias, mamá. Colgó. Patricia me miró con preocupación. Clara, ¿estás segura de esto? No, pero necesito escucharlo. ¿Y si viene a manipularte? ¿Y si viene a convencerte de que retires la denuncia? Entonces no va a funcionar, porque ya tomé mi decisión. ¿Cuál decisión? La miré a los ojos. Voy a seguir adelante. Voy a dejar que el proceso legal continúe. Porque tienes razón, porque Roberto tenía razón, porque la única forma de que Emilio aprenda es enfrentando las consecuencias. Patricia me abrazó. Estoy orgullosa de ti, hermana. Emilio llegó una hora después. Tocó el timbre. Yo abrí la puerta. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Su cabello despeinado. Ya no parecía el hombre exitoso y arrogante que había sido. Parecía roto. Hola, mamá. Hola, Emilio, pasa. Entró despacio, con la cabeza baja. Patricia estaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados. Su presencia era un recordatorio silencioso de que yo no estaba sola. Tía Patricia, dijo Emilio con voz baja. Emilio. Nos sentamos. Emilio en un sillón individual. Patricia y yo en el sofá, juntas. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Emilio habló. Mamá, vine a decirte que lo siento. Siento todo lo que te hice. Siento haberte robado, siento haberte mentido, siento haberte tratado como basura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siento haberte llamado inútil ese día. Siento haber tirado tu regalo. Siento haber planeado venderte la casa. Siento todo. Esperé. No dije nada. Sé que no merezco tu perdón, continuó. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que me di cuenta, que finalmente entendí. ¿Qué entendiste? Pregunté con voz tranquila. Que te destruí, que tomé todo lo que me diste y lo usé en tu contra, que fui el peor hijo del mundo. Lágrimas corrían por sus mejillas. Valeria tenía razón. Tú tenías razón. Todos tenían razón menos yo. Yo estaba cegado por la ambición, por las apariencias, por querer ser alguien que no soy. ¿Y ahora? Ahora no tengo nada. Perdí mi trabajo, perdí a Valeria. Perdí mi departamento porque no pude pagar la renta. Perdí todo, y me di cuenta de que lo único que realmente tenía valor era lo que siempre estuvo ahí. Tú. Me mordí el labio para no llorar, pero lo perdí. Te perdí, y lo entiendo. Entiendo si nunca me perdonas. Entiendo si quieres que me vaya y no vuelva nunca. Entiendo todo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Solo quería decirte que lo siento, y que te amo. Siempre te amé, aunque no lo demostré. Aunque te hice sentir lo contrario. Te amo, mamá. El silencio que siguió fue denso, pesado. Yo quería correr hacia él.
Quería abrazarlo, quería decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero entonces recordé las palabras de Roberto: tienes que dejarlo caer. Y las palabras de Patricia: tienes que dejar que enfrente las consecuencias. Y respiré hondo. Emilio, dije finalmente, yo también te amo. Siempre te voy a amar, porque eres mi hijo. Eso nunca va a cambiar. Vi esperanza en sus ojos. Pero, continué, el amor no significa permitir que me destruyas. El amor no significa ser cómplice de tus errores. El amor no significa sacrificarme para que tú estés cómodo. La esperanza en sus ojos comenzó a desvanecerse. Presenté una denuncia en tu contra, dije con voz firme, por fraude, falsificación de documentos, intento de despojo. El Ministerio Público te va a citar en los próximos días. Se puso pálido. ¿Qué? Tienes que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. Pero te estoy pidiendo perdón. Te estoy diciendo que me equivoqué. Lo sé, y te creo. Pero el perdón no borra las acciones, no borra el fraude, no borra los préstamos que sacaste a mi nombre, no borra el daño que causaste. Mamá, por favor, si me denunciaste, puedo ir a la cárcel. Lo sé. ¿Y no te importa? Sí me importa. Me rompe el corazón. Pero me importa más enseñarte que las acciones tienen consecuencias, que no puedes destruir a las personas y salirte con la tuya solo porque eres mi hijo. Emilio se levantó del sillón, caminó hacia mí, se arrodilló frente a mí. Mamá, por favor, te lo suplico, retira la denuncia. Yo te voy a pagar todo, te lo juro. Voy a conseguir trabajo, voy a cambiar, pero por favor, no dejes que me metan a la cárcel. Puso su cabeza en mi regazo como cuando era niño, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos, porque quería protegerlo, quería salvarlo, quería decir que sí, que retiraría todo, que le daría otra oportunidad. Pero entonces sentí la mano de Patricia sobre mi hombro, y recordé por qué estaba haciendo esto. No por venganza, no por odio, por amor. Porque amarlo significaba dejarlo aprender. Amarlo significaba no ser su red de seguridad eterna. Amarlo significaba permitir que se estrellara para que pudiera aprender a levantarse. Puse mi mano sobre su cabeza. Acaricié su cabello como cuando era pequeño. Emilio, dije con voz suave pero firme, no voy a retirar la denuncia. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, desesperados. Pero sí voy a estar ahí cuando salgas, continué. Voy a visitarte si te meten a la cárcel. Voy a escribirte cartas. Voy a rezar por ti. Y cuando cumplas tu sentencia, si has cambiado de verdad, si has aprendido, voy a ayudarte a reconstruir tu vida. ¿Por qué? Preguntó con voz quebrada. Porque soy tu madre. Y las madres no abandonan a sus hijos, pero tampoco permiten que los destruyan. Emilio se levantó lentamente. Nos miramos durante un largo momento, y en ese momento algo cambió entre nosotros. Ya no era la madre sumisa y el hijo abusivo. Éramos dos personas rotas tratando de encontrar una forma de sanar. Entiendo, dijo finalmente. ¿De verdad? Sí. Creo que es lo que necesito. Creo que si me salvo de esto, nunca voy a aprender. Nunca voy a cambiar. Asentí. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por amarme lo suficiente para dejarme caer. Y se fue. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en el sofá. Patricia me abrazó mientras yo lloraba. Lloré por mi hijo, lloré por mí, lloré por todo lo que habíamos perdido y todo lo que tal vez algún día podríamos recuperar. Pero también sentí algo más, paz, una paz profunda, real, merecida, porque finalmente había hecho lo correcto, lo difícil, lo doloroso, pero lo correcto. Y aunque el camino que venía iba a ser duro, aunque los próximos meses iban a ser un infierno emocional, sabía que había tomado la decisión correcta, no solo por mí, también por él, porque a veces el amor más grande que una madre puede dar es decir, no, esto no está bien, y voy a dejarte aprender aunque me destroce. 3 meses después de aquella última conversación con Emilio, recibí una llamada del agente Pérez. Era un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín podando las bugambilias cuando sonó mi celular. Señora Villalobos, le llamo para informarle que su hijo aceptó un acuerdo reparatorio. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa que reconoció los cargos y aceptó las condiciones que el juez impuso. No irá a prisión, pero tendrá que cumplir con ciertas obligaciones. Respiré aliviada y aterrada al mismo tiempo. ¿Qué obligaciones? Primero, tiene que devolverle todo el dinero que obtuvo fraudulentamente.
Son 800,000 pesos. El juez le dio un plazo de 2 años para pagar en exhibiciones mensuales de 33,000 pesos. Hice cálculos mentales. Eso era casi todo el salario que Emilio podía ganar en un trabajo normal. Segundo, continuó el agente, tiene que realizar 500 horas de servicio comunitario en un asilo de ancianos. El juez consideró apropiado que aprendiera a valorar a las personas mayores. No pude evitar una sonrisa amarga. Había justicia poética en eso. Tercero, queda con antecedentes penales. No puede salir del país sin autorización judicial. Y si vuelve a cometer un delito similar en los próximos 5 años, automáticamente se activa una sentencia de 6 años de prisión. Entiendo. ¿Está de acuerdo con este resultado, señora? Lo pensé durante unos segundos. ¿Estaba de acuerdo? ¿Era suficiente? No, no era suficiente para reparar todo el daño, pero era justo. Sí, dije finalmente. Estoy de acuerdo. Perfecto. Le vamos a enviar los documentos oficiales por correo. Y su hijo tiene que empezar a pagarle a partir del próximo mes. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la banca del jardín durante largo rato. Emilio no iría a la cárcel, pero tampoco se había salido con la suya. Tendría que pagar, tendría que trabajar, tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos durante los próximos años. Y eso era lo que yo había querido desde el principio. No destruirlo, sino enseñarle. Patricia había regresado a Guadalajara 2 semanas después de la visita de Emilio, pero hablábamos por teléfono cada tercer día. Cuando le conté sobre el acuerdo, suspiró aliviada. Gracias a Dios que no va a la cárcel, pero me alegra que tenga que pagar. Yo también. ¿Cómo te sientes? Extraña, aliviada, triste, todo al mismo tiempo. Eso es normal. Has pasado por mucho. Sí. ¿Has sabido algo de él? ¿Dónde está viviendo? No, no he tenido noticias suyas desde ese día. ¿Y te gustaría saber? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Quería saber de Emilio? Sí y no. Una parte de mí quería asegurarme de que estaba bien, que tenía dónde dormir, que estaba comiendo, pero otra parte de mí sabía que necesitaba espacio, que él necesitaba espacio, que ambos necesitábamos tiempo para sanar. Creo que es mejor así, dije finalmente. Él sabe dónde encontrarme cuando esté listo. Pasaron 2 meses más. La vida empezó a sentirse diferente, más ligera, más mía. Sin la presencia de Emilio, la casa ya no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como un hogar de nuevo. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Volví a tomar clases de pintura los martes por la tarde. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca del barrio. Invité a amigas que había descuidado durante años porque Emilio siempre necesitaba algo. Una tarde, mientras tomaba café con Gloria, una amiga de la universidad, ella me dijo algo que me impactó. Clara, te ves diferente. ¿Diferente cómo? No sé, más viva, como si hubieras despertado después de mucho tiempo dormida. Sonreí. Creo que sí desperté. ¿Qué pasó? ¿Conociste a alguien? Me reí. No, todo lo contrario. Me encontré a mí misma. Gloria asintió como si entendiera perfectamente. A veces perdemos tanto de nosotras mismas en cuidar a otros que olvidamos quiénes éramos. Me alegra que te hayas encontrado de nuevo. Esa noche, en la soledad de mi casa, pensé en sus palabras. Había pasado 35 años siendo la mamá de Emilio. Toda mi identidad estaba atada a él, a su bienestar, a sus necesidades, a sus sueños. Pero, ¿qué había de mí? ¿Qué había de Clara? Por primera vez en décadas, podía hacer esa pregunta sin sentir culpa. Un sábado por la mañana, 2 semanas después, estaba en la cocina preparando pan de plátano cuando tocaron el timbre. Abrí la puerta sin pensar. Era Emilio. Pero no el Emilio que había visto hacía 5 meses. Este Emilio era diferente. Había perdido más peso, pero se veía saludable. Traía puestos jeans simples y una camisa de algodón. No ropa de marca, no relojes caros, solo ropa normal. Su cabello estaba más corto, peinado hacia atrás, y en sus ojos había algo que no había visto en años. Humildad. Hola, mamá. Emilio, no sabía que venías. Lo siento, debí haber llamado. Pero no estaba seguro si contestarías. Tenía razón. Pasa, dije haciéndome a un lado. Entró despacio, mirando la casa como si fuera la primera vez, como si estuviera viendo recuerdos en cada rincón. Huele rico, dijo. ¿Es pan de plátano? Sí, como el que hacías cuando yo era niño. El mismo. Nos sentamos en la sala. Había una distancia incómoda entre nosotros, como 2 extraños tratando de recordar cómo hablarse. Vine a traerte esto, dijo sacando un sobre de su mochila. Es el primer pago. Lo tomé. Adentro había 33,000 pesos en efectivo.
No tenías que traerlo en persona. Podías depositarlo. Lo sé, pero quería verte. Quería contarte cómo me ha ido. Asentí. Conseguí trabajo, dijo con algo que sonaba a orgullo. En una ferretería. No es nada glamoroso. Atiendo clientes, acomodo cajas, hago entregas, pero es honesto y paga lo suficiente para vivir. Me alegra. Estoy viviendo en un cuarto rentado en la Narvarte. Es pequeño, comparto baño con otros 3 inquilinos, pero es mío, lo pago con mi dinero. Bien, y ya empecé el servicio comunitario. Voy 3 veces por semana al asilo San José. Al principio odiaba la idea, pero su voz se quebró un poco. Pero me di cuenta de algo. Esos viejitos del asilo, muchos están ahí porque sus hijos los abandonaron, porque sus familias decidieron que eran una carga. Y yo casi te hice lo mismo a ti, mamá. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Hay una señora que se llama Doña Refugio. Tiene 82 años. Nunca recibe visitas. Sus 3 hijos viven en la ciudad, pero no van a verla. Y ella se sienta todos los días junto a la ventana esperando que lleguen. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando la veo, pienso en ti. Pienso en cómo te traté. Pienso en que pude haberte hecho lo mismo. Dejarte sola, olvidada, esperando. Emilio, no, déjame terminar. Necesito decirte esto. Yo era un monstruo, mamá. Un monstruo egoísta, cruel, capaz de destruir a la persona que más me amaba en el mundo. Y no tengo excusa. No puedo culpar a nadie más. Fue mi decisión, mis acciones, mi responsabilidad. Respiró hondo. Pero quiero que sepas que estoy cambiando. De verdad, no por el juez, no por el acuerdo, por mí, porque me vi en el espejo y no me gustó lo que vi, y decidí ser diferente. Hubo un silencio largo. Sé que no esperas que te crea, continuó. Sé que las palabras no significan nada después de todo lo que hice, pero voy a demostrártelo, mes con mes, año con año, hasta que algún día, tal vez, puedas perdonarme de verdad. Lo miré a los ojos, y vi algo que no había visto en años, sinceridad. Emilio, dije finalmente, te creo, y te perdono. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? Sí, ya te había perdonado hace meses. Pero el perdón no significa olvidar, no significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que decido dejar ir el rencor, que decido no cargar con tu culpa, que decido seguir adelante con mi vida. Entiendo. Y me alegra que estés cambiando, me alegra que estés trabajando, me alegra que estés aprendiendo, pero lo estás haciendo por ti, no por mí, porque yo ya estoy bien. Lo dije con firmeza. Y era verdad, estaba bien. Por primera vez en años, estaba realmente bien. Lo sé, dijo Emilio, y me alegra. Te ves diferente, más fuerte, más feliz. Lo soy. Se levantó del sofá. Bueno, no quiero quitarte más tiempo. Solo quería traerte el pago y verte. Gracias por venir. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Crees que algún día podamos, no sé, tomar un café juntos? ¿Hablar? ¿Ser familia de nuevo? Lo pensé durante unos segundos. Tal vez. Algún día, cuando ambos estemos listos. Me parece justo. Emilio. ¿Sí? Estoy orgullosa de ti. Por estar trabajando, por estar pagando, por estar tratando de cambiar. Algo en su rostro se iluminó. Gracias, mamá. Eso significa todo para mí. Y se fue. Me quedé parada en la puerta viéndolo caminar por la calle hasta que desapareció en la esquina. Ya no traía coche. Iba caminando a tomar el metro. Y me di cuenta de algo. Eso era bueno. Caminar en vez de manejar mi coche. Trabajar en una ferretería en vez de pretender ser empresario. Vivir en un cuarto rentado en vez de vivir gratis en mi casa. Todo eso era bueno, porque era real, era humilde, era honesto. Y tal vez, solo tal vez, esa humildad lo salvaría. Los meses siguieron pasando. Emilio cumplía con sus pagos. Llegaban el primer día de cada mes, sin falta. A veces los traía en persona, a veces los depositaba. Cuando venía, platicábamos un rato. Me contaba de su trabajo, de las personas del asilo, de los pequeños logros de su día a día. Ya no era el hijo arrogante que presumía carros y viajes. Era un hombre trabajador tratando de reconstruir su vida desde cero. Y yo lo apoyaba, pero desde la distancia, con límites claros, con amor, pero también con dignidad. Un día, 6 meses después de su primera visita, me llamó por teléfono. «Mamá, ¿puedo ir a verte? Tengo algo que contarte». «Claro. ¿Cuándo? ¿Hoy en la tarde?» «Está bien». Llegó a las 4. Traía una caja pequeña en las manos. «¿Qué es eso?», pregunté. «Ábrelo». Lo abrí con curiosidad. Adentro estaba el reloj.
el Longines que yo le había regalado en su cumpleaños, el que él había tirado como basura. Lo recuperé, dijo con voz suave. Le pedí a uno de mis amigos que lo buscara. Estaba en una casa de empeño. Tuve que pagar 3 veces su valor para recuperarlo. Pero lo hice. Saqué el reloj de la caja. Estaba impecable. Lo habían limpiado, pulido. Se veía como nuevo. Y quiero que sepas, continuó Emilio, que lo voy a usar todos los días. No porque sea caro, no porque sea de marca, sino porque me lo diste con amor. Y durante mucho tiempo no supe valorar eso. Pero ahora sí. Se arremangó la camisa y me mostró su muñeca. Traía puesto un reloj digital barato. Cuando termine de pagar todo lo que te debo, cuando cumpla mis 500 horas, cuando sienta que merezco usarlo, ese día me voy a poner tu reloj. Y va a ser el recordatorio de lo que perdí y lo que recuperé. No pude contener las lágrimas. Gracias, hijo. No, mamá. Gracias a ti, por no rendirte conmigo, por amarme lo suficiente para dejarme caer, y por estar aquí esperándome cuando finalmente me levanté. Nos abrazamos. No fue un abrazo perfecto. No fue como antes. Todavía había distancia, todavía había dolor, pero fue real, y eso era más valioso que cualquier cosa. Cuando se fue esa tarde, me senté en el jardín bajo el árbol de aguacate que Roberto había plantado. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las bugambilias estaban florecidas, brillantes y hermosas, y yo estaba en paz, porque había aprendido algo importante en este viaje doloroso. La justicia no siempre es inmediata. A veces tarda meses, años, pero llega. El karma no es venganza, es equilibrio, es aprendizaje, es darle a cada quien lo que sus acciones merecen. Y el amor verdadero no es sacrificio ciego, es amor con límites, es amor con dignidad, es amor que dice, te amo, pero no voy a permitir que me destruyas. Emilio había querido todo sin trabajar por nada, y la vida le había quitado todo hasta que aprendió el valor de las cosas. Había despreciado mi regalo, y ahora trabajaba meses para recuperarlo. Había dicho que yo era inútil, y ahora entendía que yo era su única red de seguridad real. Había planeado dejarme sola, y ahora sabía lo que se sentía estar solo. La vida tiene una forma curiosa de enseñar, no con sermones, no con castigos crueles, sino con consecuencias naturales que nos obligan a vernos en el espejo y decidir quiénes queremos ser. Y yo esperaba, con todo mi corazón, que Emilio eligiera ser alguien mejor, pero si no lo hacía, yo ya estaba bien. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. No puedes salvar a nadie que no quiere salvarse, pero siempre puedes salvarte a ti misma. Y eso es suficiente. Han pasado 2 años desde aquella noche del cumpleaños de Emilio. 2 años desde que me llamó inútil frente a 80 personas. 2 años desde que descubrí que mi propio hijo planeaba robarme mi casa. 2 años desde que tomé la decisión más difícil de mi vida, defenderme. Hoy cumplo 62 años, y estoy sentada en mi jardín, bajo el árbol de aguacate que Roberto plantó hace tantos años, viendo cómo el sol de la tarde pinta el cielo de colores que no tienen nombre. Las bugambilias están más hermosas que nunca. Las he cuidado con paciencia, con amor, sabiendo que las cosas bellas requieren tiempo y dedicación, como la sanación, como el perdón, como reconstruir una vida. Esta mañana recibí el último pago de Emilio. 33,000 pesos, el número 24. Con ese último pago, completó los 800,000 pesos que me debía. Vino a traerlo en persona, como siempre. Pero esta vez fue diferente. Llegó acompañado. Una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa amable y ojos inteligentes. Se llamaba Andrea. Era maestra de primaria. «Mamá», me dijo Emilio con una mezcla de nerviosismo y orgullo, «quiero presentarte a alguien especial». Andrea me extendió la mano con calidez genuina. «Señora Clara, Emilio me ha hablado mucho de usted. Es un honor conocerla. El gusto es mío». Entramos a la casa. Preparé café y saqué el pastel de 3 leches que había hecho esa mañana, sin saber que tendría visitas. Nos sentamos en la sala, los 3, y por primera vez en años la conversación fluyó naturalmente. Andrea era inteligente, educada, de clase trabajadora. No traía ropa de marca ni bolsas caras. Traía puestos unos jeans simples, una blusa bonita pero sencilla, y zapatos cómodos. Se notaba que era real, que no estaba con Emilio por su dinero o su estatus, porque Emilio ya no tenía ninguna de esas cosas. Estaba con él por quien era ahora, no por quien pretendía ser. «¿Cómo se conocieron?», pregunté. Andrea miró a Emilio con ternura. «En el asilo San José.
Yo llevaba a mis alumnos de tercero de primaria a hacer una actividad de lectura con los abuelitos. Y ahí estaba Emilio, ayudando a doña Refugio a caminar por el jardín. Casi me caigo con ella, dijo Emilio riéndose. Andrea tuvo que venir a salvarnos a los dos. Y después de eso seguimos coincidiendo, continuó Andrea. Yo iba los martes y jueves. Él iba los lunes, miércoles y viernes. Pero empezamos a coordinar para estar ahí los mismos días, para ayudar mejor a los abuelitos, obviamente, agregó Emilio con una sonrisa pícara. Andrea se sonrojó. Claro, solo por eso. Los vi sonreírse con complicidad, y algo en mi pecho se sintió cálido. Mi hijo estaba enamorado, pero no de la forma superficial en que había estado enamorado de Valeria. Esta era diferente, más madura, más real. Mamá, dijo Emilio después de un rato, terminé mi servicio comunitario la semana pasada, 500 horas completas. ¿De verdad? Felicidades. Y hoy te traigo el último pago. Con esto queda saldada toda la deuda. Puso sobre la mesa un sobre con el dinero. Y también puso otra cosa, una caja pequeña, la misma caja del reloj Longines. ¿Recuerdas lo que te dije hace 2 años? Asentí. Que cuando terminara de pagar todo lo que te debía, cuando cumpliera mis 500 horas, cuando sintiera que lo merecía, ese día me pondría tu reloj. Abrió la caja. El reloj brillaba hermoso, intacto. Hoy es ese día. Se quitó el reloj digital barato que había usado durante 2 años. Lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un tesoro. Este reloj, dijo tocándolo con respeto, me acompañó en los peores y mejores momentos de mi vida. Me recordó todos los días que estaba pagando por mis errores, que estaba trabajando por algo más grande que yo, que estaba reconstruyendo mi vida desde cero. Luego tomó el Longines, y este reloj, continuó, con la voz quebrándose un poco, representa todo lo que perdí y todo lo que recuperé. Representa tu amor, tu paciencia, tu fuerza. Representa el hombre que quiero ser, el hombre que debía haber sido siempre. Se puso el reloj en la muñeca. Le quedaba perfecto. Gracias, mamá, por este regalo, por esta lección, por todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. De nada, hijo. Estoy orgullosa de ti. Andrea nos miraba con los ojos brillantes. Emilio me contó todo, dijo suavemente. Lo que le hizo, lo que usted hizo. Y quiero que sepa que admiro mucho su valentía. No todas las madres tienen el coraje de dejar caer a sus hijos para que aprendan a volar. Sus palabras me llegaron al corazón. ¿Volar?, pregunté. Sí, porque ahora Emilio es libre. Libre de las mentiras, libre de las deudas, libre de la persona que pretendía ser. Y está construyendo una vida real, honesta, con sus propias manos. Tenía razón. Mi hijo estaba volando. Tardó 2 años, 2 años de trabajo duro, de noches difíciles, de enfrentar su propia oscuridad, pero lo había logrado. Después de que se fueron, me quedé sentada en la sala durante largo rato. Miraba el sobre con el último pago, 800,000 pesos recuperados, no porque los necesitara desesperadamente, sino porque era importante que Emilio asumiera la responsabilidad. Y lo había hecho, mes tras mes, durante 24 meses, sin fallar ni una sola vez. Tomé el sobre y lo guardé en mi caja fuerte. Ese dinero lo iba a usar para algo especial. Todavía no sabía qué, pero algo me decía que sabría en el momento correcto. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, sonó el teléfono. Era Patricia. Hermana, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste en tu cumpleaños? Recibí el mejor regalo. ¿Cuál? Emilio vino, trajo a su novia y me dio el último pago. Ya terminó de saldar todo. Escuché un grito de alegría del otro lado de la línea. Gracias a Dios. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo está? Diferente, completamente diferente. Se ve feliz, humilde, real. Me alegra tanto escuchar eso. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, mejor que bien. En paz. Te lo mereces, Clara. Te mereces toda la paz del mundo. Después de colgar, salí al jardín con una taza de té. La noche estaba fresca, estrellada, perfecta. Me senté en mi banca favorita y miré hacia el cielo. Roberto, dije en voz baja, como había hecho tantas veces en estos 2 años. Tenías razón, había que dejarlo caer. Dolió. Dios, cómo dolió, pero funcionó. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol de aguacate, y sentí que Roberto me respondía, no con palabras, solo con paz. Los meses siguientes fueron tranquilos. Emilio venía a visitarme una vez al mes, siempre con Andrea. A veces me invitaban a comer fuera. Otras veces venían y cocinábamos juntos. Un domingo de agosto, Emilio llegó con noticias. Mamá,
Me ascendieron en la ferretería. Ahora soy supervisor del área de construcción. Viene con un aumento de sueldo. ¡Qué maravilloso, hijo! Y Andrea y yo estamos ahorrando. Queremos rentar un departamento juntos. Algo pequeño, pero nuestro. Me parece perfecto. Se quedó callado un momento, como si estuviera reuniendo valor para decir algo. ¿Qué pasa?, pregunté. Mamá, ¿crees que algún día podrías, no sé, venir a ese departamento cuando lo tengamos? ¿Conocerlo? ¿Cenar con nosotros? Sonreí. Claro que sí. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? De verdad. Me encantaría. ¿Y hay algo más? ¿Qué? Sacó una cajita pequeña de su bolsillo. La abrió. Adentro había un anillo sencillo. No era de oro ni de diamantes. Era de plata con una piedra pequeña y modesta. Le voy a proponer matrimonio a Andrea, pero antes quería pedirte tu bendición. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás seguro? Completamente. Ella es diferente a todas las demás. Me hace querer ser mejor. Me acepta como soy. Y me ama no por lo que tengo, sino por quién soy. Entonces tienes mi bendición y mi felicidad completa. Nos abrazamos y sentí que finalmente habíamos cerrado un ciclo. El ciclo del dolor, el ciclo de la traición, el ciclo de la pérdida. Y habíamos abierto uno nuevo, el ciclo de la sanación, el ciclo del perdón, el ciclo de la reconstrucción. En diciembre, Emilio y Andrea se comprometieron. Ella dijo que sí entre lágrimas de felicidad y me invitaron a una cena pequeña e íntima para celebrar. Solo estábamos ellos dos, yo, Patricia, que viajó desde Guadalajara, y los padres de Andrea. Fue una noche hermosa, llena de risas, de historias, de planes para el futuro. Y por primera vez en años me sentí parte de una familia real. No una familia perfecta, no una familia sin cicatrices, pero una familia honesta. Una familia que había pasado por el fuego y había salido más fuerte. Cuando la noche terminó y todos se fueron, me quedé en mi casa sintiéndome completa. Me senté en mi cama y saqué de mi buró la fotografía vieja que siempre había guardado. La fotografía de Emilio a los 5 años, abrazándome en el jardín de mi madre, sonriendo con esa sonrisa limpia e inocente. La miré durante largo rato y me di cuenta de que ya no dolía. Ya no me preguntaba dónde había quedado ese niño, porque ahora entendía. Ese niño había crecido, había cometido errores terribles, se había perdido completamente, pero había encontrado el camino de regreso. Y el hombre en el que se había convertido era, en muchas formas, mejor que el niño que fue, porque había aprendido, había caído, había sufrido y había elegido levantarse. Guardé la fotografía de vuelta en el buró y saqué otra cosa que había guardado durante 2 años. El reloj digital barato que Emilio había usado todo ese tiempo. Él me lo había regalado cuando se puso el Longines. Quiero que lo guardes, me había dicho, como recordatorio, para que cuando tengas dudas de si hiciste lo correcto, lo veas y sepas que sí, que valió la pena, que me salvaste. Lo sostuve en mis manos. Era un reloj simple, de plástico negro, con números digitales verdes. Costaba tal vez 200 pesos, pero valía más que cualquier Rolex, porque representaba humildad. Representaba trabajo, representaba transformación. Lo guardé de vuelta en mi buró, junto a la fotografía. 2 símbolos, 2 etapas, el antes y el después, la caída y el vuelo. Esa noche dormí profundamente y soñé con Roberto. Estábamos en el jardín, bajo el árbol de aguacate. Él me abrazaba y me decía, «Lo hiciste bien, mi amor. Cuidaste de nuestro hijo de la única forma que realmente importaba. No lo protegiste de las consecuencias, lo preparaste para enfrentarlas. Eso es amor verdadero». Desperté con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en el rostro, porque finalmente entendía. El amor no es dar todo sin límites. El amor no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor no es permitir que te destruyan, porque así es el amor de madre. No, el amor verdadero es tener el coraje de decir que no. El amor verdadero es establecer límites. El amor verdadero es dejar caer a quien amas para que aprenda a volar. Y a veces, el amor más grande que puedes dar es amarte a ti misma primero. Porque solo cuando te amas a ti misma, cuando te respetas a ti misma, cuando defiendes tu propia dignidad, solo entonces puedes amar a otros de forma sana. Solo entonces puedes dar sin perderte. Solo entonces puedes ser madre sin dejar de ser mujer. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, mientras el sol de la tarde baña mi jardín de luz dorada, me siento en paz, no porque todo sea perfecto, no porque todo esté resuelto, sino porque aprendí que puedo ser fuerte sin ser fría,
Aprendí que puedo perdonar sin olvidar. Aprendí que puedo amar sin ser víctima. Y aprendí la lección más importante de todas. Tengo 62 años y mi vida no ha terminado. De hecho, en muchas formas, apenas está comenzando. Porque ahora soy libre. Libre del miedo, libre de la culpa, libre de vivir para otros. Y esa libertad, esa paz, esa dignidad recuperada, vale más que cualquier casa, vale más que cualquier dinero, vale más que cualquier cosa material en este mundo. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a una sola madre a entender que puede amar a sus hijos sin destruirse a sí misma, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a una sola persona a entender que nunca es tarde para defenderte, para ponerte límites, para decir, esto no está bien, entonces todo el dolor habrá tenido sentido, porque a veces las heridas más profundas nos enseñan las lecciones más importantes. Y a veces perder todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Me llamo Clara Villalobos, tengo 62 años y esta es mi historia. La historia de una mujer que fue traicionada por su propio hijo, que enfrentó el dolor más grande que una madre puede sentir, que tomó la decisión más difícil de su vida y que salió del otro lado más fuerte, más sabia, más completa. Si estás pasando por algo similar, si alguien a quien amas te está lastimando, si estás en una situación donde no sabes si ser fuerte o ser buena madre, déjame decirte algo. Ser fuerte es ser buena madre. Defenderte es ser buena madre. Poner límites es ser buena madre. Porque no puedes amar bien a otros si no te amas primero a ti misma. Y nunca, nunca, nunca es tarde para empezar. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por caminar conmigo por este viaje de dolor y sanación. Y recuerda, cada día es una oportunidad de elegir la dignidad sobre la sumisión, de elegir el amor propio sobre el sacrificio, de elegir la verdad sobre la comodidad. Elige bien, porque tu vida vale la pena, tu paz vale la pena, tú vales la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.